Entonces, pregunta de arrancar, ¿arranco los subtítulos desde ahora o cuando Roberto empiece a hablar? Luciana y Agustín son los, yo no digo. Ok. No, si querés, Marlene, cuando empecemos la transmisión. Ok. Here is Nicolás, your reading translator. Hello. Hi, Hola, Nicolás. Hi, Nicolás. Hello. Have you recovered from the game? That was No, not yet. Not yet. that was pretty funny. Your last few lines, I just cracked up laughing. I'm waiting for tomorrow Right. to Mexico. Right. I am pretty sure you will go on to win the World Cup, so I wouldn't worry. We hope so. Yeah. So we don't have another 2001. So Yeah. Roberto, Marlene is going to write subtitles, I think. Okay. Write transcription option. Let me know when you want me to start. I will need to share my screen, or how will it work? Okay. Just a few need more. Okay. And I share my screen, Agustín. Is that the idea? The PowerPoint file thing. ¿Cómo And íbamos I a hacer can- entonces? ¿Le aclaramos a Roberto como la dinámica o la recordamos? And I can use the Spanish one. It's okay. The one with the PowerPoint slides title in Spanish. Yeah. Unfortunately, okay I will have. with it? Yeah. Unfortunately, I will have to speak English, but It's okay. of the Spanish that I took when I was in college, all I remember was hace mucho calor aquí, and a Pamplona hemos de ir para la fiesta de San Fermín. That's all I remember. You say hace with the Spanish accent. Yeah. No, So I'm doing we well. say here hace, no hace. Right. Yeah, it's funny. Okay. Hice una prueba para que vean cómo se ven los subtítulos y si quieren ajustar el tamaño, tienen que apretar la flechita donde están los subtítulos y ahí lo van como manejando. Perfect. Roberto, could you see that? The subtitles at the bottom? You have to What do I need to enable. At the bottom, it should say subtitles next to record, I believe, or next to raise hand. Hold on a second. Now I'm next to raise hands. There is next to raise hands, I have record. Record And- and the right? And nothing else? Apps. And then more. Let me just see. Breakout room captions. Captions. Show Yeah. captions. Yes. And where are they shown, the captions? At the bottom, they should appear right now.
Let me see. No. No? They go way after a little bit, but nothing? No. Yo los veo, los demás creo que también. Ah, somebody else, alguien más Marlene. no los ve. Sí. Marlene, decile que lo tiene que activar desde el icono que está abajo donde dice CC. Do you see like a symbol that says CC at the bottom now that you activated the captions? Let's see. Caption, hide caption, caption settings. Enable, everything is okay. Enable. Yeah, but Yeah. it's turned on. So It's turned on and you Yeah. don't see them. caption will look like this, but it doesn't show anything. Does everybody else see the captions? Yo no, tampoco. Sí. No los ¿No? veo. Ah, I don't see ¿Querés them. revisar I quién don't see puede ver anything. If I hide captions or show captions, nothing appears for me. Yo lo puedo ver cuando lo vuelvo a activar. Paso de ocultar subtítulos a que aparezcan y se ve un poquito y después desaparecen. No, no, Sí, pero por- vos déjalo activado, porque en realidad es porque Marlene no está traduciendo todo el tiempo, no está escribiendo todo el tiempo, pero cuando ya activa vos lo vas a ver. Listo. Oh, they will appear when she starts typing. I am typing though. Ah, O sea, estoy escribiendo cosas, but maybe people, hay gente que no lo ve. Do you see that? no. Like, okay. So we have a problem. Oh, up on top, it says a participant has enabled closed captioning. Mhm. And I don't know what that means. But A mí me aparece No, it's just y apretando los subtítulos, apretando ese botón, me aparecieron. sí. Because there's it's a button like next to record yeah, that says CC, and right now mine says hide subtitles. So if I press that, it hides the subtitles, and then I have to press where it says show subtitles. So I press show and then it says live transcript on, but that's it. That's final. Nothing else appears. It's same here. yeah. And mine is already, you know, the only option that I have is when I click on captions, it says hide captions, which means that it's currently on. Right. Yeah, because right now I'm typing. And it should show. Yeah, I have it at the bottom. Debería aparecer abajo una barra negra, like a black bar with white letters on it. But you don't see anything, Roberto? No. No, there's nothing. For me neither. Nothing. ¿Quién puede ver los participantes? ¿Estarán habilitados? O... Pueden guardar. Agustín, Hola, ¿qué tal? ¿Qué necesitan? espera, no me escucha Agustín. No, porque hoy se acuerdan que Agustín nos activó como transcriptores y después nos sacó y a un par nos apareció. Agus, ¿Quién no puede ver? ¿quién Varias no puede personas ver que el no. CC? Who's unable to see the subtitles? I think we have 1, No. 2, 3. Lo tienen que habilitar abajo en el... Hay un... Sí, pero eso estamos haciendo y no funciona. A ver, Nicolás, ¿vos no lo ves? A ver, voy a probar. También la otra chica de Marest, no sé qué es. Porque acá en la ventana de los subtítulos
dice, ¿quién puede ver esta transcripción? Y yo aprieto ahí, dice, los participantes con los permisos pertinentes, con base en la configuración establecida para esta reunión, pueden guardar y compartir la transcripción. No sé si tendrá que ver con la configuración de Zoom de cada uno. Pero I'm not sure. Para mí, sí, lo pueden manejar cada uno, pero voy a ver ahora si habilitando a Nicolás se resuelve. Y lo voy haciendo uno a uno. Can you try to type again, Marlene? Yeah. Because I turned it off and then I turned it back on. No, es con J, seguro porque injerencia. Sí, sí, sí. No, es que con el... No, now I can't. Now I can. A ver, let me see. Ahí, Nico, ¿pudiste? ¿Podés acceder? ¿Ves? Los subtítulos yo los estoy viendo ahora. No estoy viendo nada. And asumo que Roberto tampoco. Roberto, you cannot see anything, right? Nope. Nope. Nico, ¿no te apareció el icono de CC? Sí, tengo el Al lado de icono, grabar. pero no... Pero tenés que habilitarlo. Sí, lo estoy poniendo constantemente, y más cuando ahora pongo mostrar subtítulos, me dice la transcripción en vivo está activada, pero después no me pone más nada. ¿Y no lo ves ahí cuando te está escribiendo? Porque aparece y desaparece. Qué raro. A mí tampoco me funciona. Tengo mostrar, los subtítulos están activos, dice. So, Nicholas, you too cannot see the No, I can't. Okay. So I'm not the only one. Gabriela Sanchez says the same. Okay. Very few. Hay varios. ¿Será que no acepté un permiso cuando arrancó el Zoom que decía algo de traducción o subtítulo? No tiene nada que ver. Sí. Puede ser. A ver, voy a probar entrando y saliendo, a ver si me lo manda de vuelta. Should I try this? Agustín, should I try the same? Get out and No, then... I'm sorry, Roberto, about this technical issues. No, don't worry about it. Okay. Yeah. Roberto está preguntando si él también tipo sale y vuelve a entrar como para ver si le aparece lo del permiso. Yeah. Should I do that, Marlene? Get out and I'm then not come sure. back. Yeah, let's wait for, yeah. Si Yeah, let's see. If Nicolás... Sino que espere a ver si a Nicolás le funciona eso, ahí ya volvió a entrar. Ya, sí, ahí va a esperar a ver qué onda. Está habilitado. ¿Quién puede ver los subtítulos? Buen día. Voy a revisar igual, y si no lo hacemos, la otra vez lo hicimos vía el chat. El chat. Es más cómodo, pero lo podemos hacer por ahí. Pero voy a entrar al perfil de Zoom a ver si hay alguna otra opción para habilitarlo de forma más genérica. Pero acá yo no tuve problema, lo habilité en otra compu, yo estoy con 2 compus, y no tuve problema para habilitarlo. Mariano, are your captions working now? No, Nicolás, sorry. No. No. But is Marlene typing? I am now. Yeah. Me manda una leyenda, un participante habilitó los subtítulos ocultos, ¿quién puede ver esta transcripción? Gracias, aprieto, y bueno, es lo mismo de... Por ahí tengo que habilitarlo en alguna opción, o en alguna aplicación. Raro. Perdón, Nico, y en la flechita que te aparece al lado de CC, que hay una flechita que ahí tenés opciones, ¿ahí no te da alguna opción como para habilitar? Justo estoy viendo eso, pero no hay chat de email recibido, tengo todo habilitado. Ah, bueno.
Bueno, ahí habilité un par de... Hay también una función de transcripción automatizada. La habilité por las dudas, no sé si es la que estamos usando. A ver si de esa forma se resuelve. ¿Querés, Nico, volver a salir y entrar y probar a ver si ahora con ese cambio funciona? Creo que no. Ya escribió Nico, Marlene. ¿No viste nada? No veo nada. Bueno, y vamos a usar entonces el formato, habilitamos el chat, abrimos el chat al costado y va haciendo la transcripción por ahí, subtitulado más casero. ¿Les parece ir arrancando? Porque ya estamos bastante demorados. Lu, ¿anda por ahí? Sí, acá estoy. ¿Querés, Marlene, plantear esto de que lo vas a hacer por el chat? Así Dale. lo activan. So, because the subtitles are not really working out, I'm going to be typing in the chat. It's not the most comfortable option, but it's the only one that we have at the moment. Just like last year, the same thing we did last year. Ahí me acaba de aparecer un mensaje que decía la transcripción en vivo se ha activado. No apareció antes. No. Bueno, ¿estamos para empezar? Sí, sí. Sí, Bueno. el tema es que digo que no sé si todos pueden activarlo, entonces por las dudas lo hacemos así. Buenos días a todos. Un gusto estar acá. Y estamos acá porque a mediados del año 2012, Agustín Nieto, Nicolás Rabino, Fernando Bisani y un poquito más tarde Federico Giusá, gestaron el Seminario de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad, SISMOS, con un proyecto que se remontaba al año 2002. Entre el 2002 y el 2012 hubo varios intentos de ponerlo en marcha, todos truncos pero productivos, porque permitieron compartir debates con Guillermo Colombo, Marina Santoro y tantos otros compañeros. Desde el año 2012 hasta esta parte hubo varias incorporaciones como Lucía Andreossi, Emanuel Pironi y Luis Nogueira, y hoy somos un grupo consolidado con más de 10 integrantes y colaboradores, Agustín Nieto, Guillermina Leitano, Pablo Becher, Luis Fabiani, quien les habla Luciana Nogueira, Ivana Teijón, Nicolás Rabino, Eliana Marioli, Agustín Santela, Juan Manuel Cano y Gabriela Sánchez. La conflictividad social fue el tema articulador de diversos proyectos desde una perspectiva que valorizaba la dimensión regional y local para su estudio, en forma articulada con la contextualización nacional e internacional. En los inicios comenzamos a definir y reflexionar sobre conceptos y categorías necesarias para este abordaje desde una perspectiva histórica,
en el que la construcción de un enfoque y de métodos y técnicas propias para la construcción de una base de datos fue uno de los ejes centrales. Allí nació el Observatorio de Conflictividad Social, desde el cual diseñamos instrumentos y elaboramos relevamientos, informes y análisis enfocados en Mar del Plata, y también en Bahía Blanca y Necochea, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Y que abarcaron principalmente las últimas 3 décadas. Los abordajes generales y cuantitativos se combinaron con análisis de casos diversos de corte más cualitativo. En el camino nos encontramos con muchísimos compañeros que nos enriquecieron enormemente, como todos los integrantes de la Red Nacional de Observatorios, con quienes compartimos proyectos e instancias en conjunto desde hace varios años, y tantos otros investigadores de equipos del ámbito nacional como internacional. En los últimos años comenzamos a debatir sobre las herramientas computacionales y sus posibles usos para la construcción de datos a amplias escalas, tanto temporales como espaciales. Y quisimos celebrar estos 10 años con una nueva instancia de intercambio y construcción colectiva. Y por eso, sin más preámbulos, paso a presentar y darles la palabra a los expositores de esta mañana, que darán apertura al taller que titulamos A 10 años de la fundación del SISMOS, avances en enfoques computacionales para el estudio del conflicto social. Para comenzar, tenemos el gran gusto de contar con Roberto Franzosi, profesor de la Universidad de Emory en Sociología y Lingüística. Es sociólogo y trabaja sobre la intersección entre varias disciplinas como la historia, la lingüística, la retórica y la ciencia computacional. Y hoy nos va a compartir un trabajo titulado Un enfoque automático para el estudio del conflicto, Giorgia Lynchings, 1875-1935. Luego proseguirá Agustín Nieto, investigador del CONICET, profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata e integrante del Centro de Estudios Históricos y del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales. Nos va a compartir la ponencia titulada Presentación del paquete de funciones en lenguaje ACEP, análisis computacional de eventos de protesta. Los títulos se van a estar compartiendo en el chat, y allí también invitamos a dejar todas las preguntas y comentarios que luego serán puestos a debate con los expositores. Lu, ahora Marlene dice que como fue un poco rápida, digamos, no rápida porque vos le hiciste rápida, sino como fue normal, pero para hacer la transcripción iba rápido, va a hacerlo de forma oral, una breve referencia para quienes no son de habla. Bien, entonces Marlene va a sintetizar esta presentación, y luego le damos la palabra a Roberto Franzosi. Bueno, muchísimas gracias, y le paso la palabra a Marlene. Lu, si querés me lo podés mandar, como me habías dicho, viste, por WhatsApp, como para yo por ahí tenerlo también para eso. So basically, in general lines, what Luciana just mentioned is that we are here today, finally, after some failed attempts at carrying out this meeting. And she commented on the fact that the group that she's part of has been growing in recent years, and that social conflictivity is the common thread that brings them together in what they investigate and what they are interested in. So they have been working on certain tools and collecting data regarding social conflictivity. Okay, give me 1 second, I'm so sorry. And the workshop is, I don't know if all of you have looked at the title, but it's 10 years since the SISMOS beginning, Advances in Computational Approaches for Social Conflict Studies. So the focus of the presentations today will have to do with computer-assisted ways of collecting and analyzing data. And let me just give it a look so that I'm not forgetting anything. I'm so sorry about the messiness. But yeah, like I mentioned earlier, social conflictivity is the common thread among the projects. And well,
like I mentioned earlier, this idea of using computers and technology to collect and analyze the data. So to start with, we will be listening to Roberto, who is a professor at the University of Emory, and his presentation is, Roberto, would you like to tell us the title of your presentation? I think it's automatic approaches to the study of social conflict. I think because now I have unfortunately, the Spanish version in front of me. Okay, but no problem. Yeah. Okay, yeah, let me see if I have it in English. I'm opening the PowerPoint. Okay, well, it's taking a little bit to load. Here. An automatic approach to the study of conflict, Giorgia Lynchings, I believe. Yeah. Okay, good. Because I'm going to make like a sort of disclaimer, first in Spanish and then in English. Por ahí podemos hacer, no sé si les parece, un poco lo del año pasado, que yo iba como diciéndolo de manera oral. Si les parece bien, por ahí yo puedo ir tomando como notas de cosas importantes en el chat y después hacer como la traducción de manera oral, porque por ahí a la hora de tipear, para poder seguir yo el hilo de las cosas, se me complica un poco, entonces para que nadie se pierda, prefiero por ahí ir haciéndolo, si les parece bien. Marlene, lo que te parezca bueno, me queda un poco más cómodo hacerlo de manera oral, sí. So what I'll be doing is I'll be providing the translation orally rather than through the chat, because I think that it's more comfortable that way. So Roberto, maybe like we did last year, you can be commenting, and I'll be like sort of, when you finish with a slide, for example, I'll be summarizing what you mentioned. Okay. But since the slides you said are in Spanish, well, that's a huge visual aid for the people who don't really speak much English. Yeah? Yeah. Okay. So we're good to go. Should I share my screen? Okay. Can everybody see my screen? Yes. Okay. Yeah. Okay. Hi, everybody. Good morning. Thank you for having me here. It's a pleasure. One of these days, I will come to Argentina. Yes. Oops. Okay. So some of you may remember that on November 12, 2021, I came to this group to talk about what computational linguistics and natural language processes can do for us. And in the study of events in particular, but more broadly. Okay, so sorry, perdón. Él menciona que, bueno, si recuerdan el año pasado, él estuvo dando su presentación sobre cómo la lingüística computacional puede ayudarnos al estudio de eventos en particular, pero también de manera general. Okay. But today I want to focus more specifically on how to apply natural language processing and this set of tools that I have developed with computer science students here at Emory, the NLP suite, and apply them more specifically, not to the study of language in general, but to the study of conflict. So today I focus on the kind of tools that you can use for the topic of this conference, you know, approaches to the study of conflict. Bien, Roberto hoy quiere enfocarse en particular en cómo aplicar lenguajes, procesadores de lenguaje natural y unas herramientas que él desarrolló con sus estudiantes para aplicarlas específicamente al estudio del conflicto, que es en lo que se va a estar enfocando hoy, y en las cosas que, bueno, se trabajan en el grupo en particular.
So I will focus here on a project that I have been carrying out for 15 years. Ever since coming to Emory, I started this project on lynchings of African Americans between 1875 and 1935. I will look at some 1,100 newspaper articles in TXT form, which is the type of documents that natural language processing tools can process. But those were the original 1,100 documents. Today we have about 4,000 or 5,000 documents, but I will focus on the original 1,100 documents. Bien, hoy se va a estar enfocando en lo que él viene trabajando hace 15 años en relación a linchamientos de, bueno, afroamericanos en Georgia, como lo dice el título de la slide. Y originalmente ellos habían usado alrededor de unos 1.000, casi 11, sí, casi 1.100 artículos de diarios, que bueno, en formato TXT, que es el formato que las herramientas pueden procesar, como ven en la slide, están todos en TXT. Pero bueno, hoy en día están trabajando con algunos más, con unos 4.000 o 5.000, pero bueno, hoy en particular se va a enfocar en los 1.100 originales. So the type of articles that we are dealing with are typically very brief newspaper articles that will tell you what happened. And, you know, they always end up with the lynching, and lynching typically consists of hanging someone from a tree and then riddling his body with bullets. So after they hang him, they just shattered the body of the guy. Later, starting in 1910, started from 1910, lynchings became more and more gruesome. They would skin them alive, they would cut their penis, make them eat it, they would burn them alive. It was pretty horrific. As Giorgia saw southern Black people running away to the north, and they became more and more vicious. But typically, it's these short newspaper articles. Okay. Los artículos de diario con los que trabajan son bastante cortos, como por ejemplo el que está mostrando ahora en pantalla, y siempre terminan contando sobre el linchamiento, y Roberto explica que los linchamientos consistían en colgar a alguien de un árbol y llenar el cuerpo o la persona de balas. Sí, y que a partir del 1910 los linchamientos se volvieron mucho más violentos, les sacaban, digamos, la piel, o les cortaban el pene y hacían que se lo comieran, o los quemaban vivos. Y bueno, a partir de esa época, Giorgia empezó a ver que la gente afroamericana se empezaba a ir hacia el norte justamente para escapar esta violencia tan brutal. So what can we do with this type of data, and what can we do with the type of computational tools that we have? So one of the tools that we can use is certainly this type of tool called parser. A parser is a tool that will allow you to take a text, sentence by sentence, and figure out the nouns, the verbs, the adjectives, the adverbs, and figure out whether there is a person, whether there is a location. Those things are called NER, oh my God.
Anyway, yeah, they're called NER, and named entity recognition. So it recognizes certain labels. Stanford Core NLP recognizes 24 labels: organization, person, date, time, cause of death, etc. It recognizes whether a noun is a subject of the sentence or the object of the sentence, whether the verb is an auxiliary, whether the sentence is active and passive. So parsers do a syntactical analysis of the text, and neural network approaches are the most sophisticated that we have today. They are very accurate now at around 97% type of accuracy. In the NLP suite, we have 3 different type of parsers. We have Stanford Core NLP. Stanford Core NLP allows you to process 7 or 8 languages, including Spanish. But Spacey allows some 17 languages, and Stanza allows parsing 64 languages. So all of these type of parsers are available in the NLP suite. And plus, there are specialized annotators, as you can see here at the bottom. And those annotators could be the normalized date, so that you can express date in very general forms, comparable, or the gender annotator that figures out whether a noun is male or female. So yeah, or sentiment analysis, those are all special annotators that are part of this graphical user interface. This whole thing that you see, it's called the graphical user interface, and you can do a variety of things there. Sorry, Marlene, Okay. I went on for a No, long time. don't worry, because what I'm doing is I'm typing what you say in English so that I have it and I can read it. Yeah. Okay. Bueno, lo que él explica sobre qué se puede hacer con el tipo de data y con el tipo de herramienta computacional, en este caso en particular, esta se llama parser y es un tipo de herramienta que permite tomar un texto oración por oración, y lo que hace es identificar el adjetivo, el verbo, adverbio, sustantivo, y también lo que hace la herramienta es identificar si ese sustantivo, por ejemplo, está funcionando como sujeto o como objeto, si, por ejemplo, si es un nombre, si es un lugar, si es un momento específico, una fecha, si la oración está en voz pasiva o voz activa. Básicamente lo que hace es un análisis sintáctico. Entonces, permite identificar ese tipo de cosas. Él explica que este Neural Network Approach, como dice acá arriba, son bastante muy sofisticados, 97% de precisión, y el NLP Suite dice que tiene 3 tipos diferentes de parser, y que el Stanford Core NLP, que le estaba mostrando acá, tiene entre 7 y 8 idiomas. Hay otros que permiten más cantidad de idiomas, pero bueno, este en particular permite entre 7 u 8. Y bueno, él hablaba que acá abajo hay anotadores específicos, pero bueno, todo esto es una interfaz gráfica de usuario y se pueden hacer una variedad de cosas con las diferentes opciones que hay. Okay, you can go on. So a parser will produce what is called a Connell table. That's the output of the parser. The parser actually produces a JSON file, but we then convert the JSON file to the standard Connell table. And the Connell table has various heads.
headers, and you can see form, the ID is just the number of the token or the word in the sentence. So it starts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That's the end of the first sentence. Then 1, 2, 3, second sentence, etc. But the important thing are the form, which is the original language, the original word, the word as you find in the text, right? So was, lynched. So was is the past tense, lynched past tense. But the lemma is the form changed to its root form. So if it's past tense, it becomes, I mean, if it's any verb like was, were, is, becomes the infinitive form, be. And if it's plural, it becomes singular, okay? So if you just want to know whether the verb lynch is used, then you use the lemma as opposed to lynch, lynching, you know. The post tag, it's the part of speech tag, and it figures out automatically whether it's an adjective, like JJ, adjective, young is an adjective. NNS, it's noun, NN is noun, S is the noun plural. VBN is the verb, etc., right? So those are the tags from the classification of post tag. They all use the same type from the tree bank. NER is the named entity recognition that I mentioned to you, and there it figures out whether it's a person, an organization, a location, a country. Very useful. Forget about the head. The DEPREL is the dependency relation. So here, if you look at record number 9, that is, let me see, here, it knows that it's a subject and it's a passive subject. That it's passive, we can see it here, right? It was lynched by. So, yeah, this is a very useful tool because it allows you to figure out the syntactical structure of the sentence. Yeah, Marlene. Ya. Roberto lo que estaba explicando acá es los diferentes nombres de las columnas. Él dice que el programa produce este tipo de tabla. Originalmente produce otro tipo de archivo, pero ellos, bueno, lo convierten a esta. Y tiene diferentes encabezados. Por ejemplo, form es el encabezado de la palabra como está originalmente en el texto. Y lema es la palabra en lo que nosotros llamamos el infinitivo, la forma base, básicamente. Él explicaba que, por ejemplo, el verbo killed, que está en pasado, en el lema aparece en infinitivo kill directamente. Entonces muestra la palabra en la forma original. Post tag tiene que ver con qué tipo de palabra es, si es un sustantivo, si es un adjetivo, si está en singular o plural, si aparece la S al final, por ejemplo, en whites. NNPS significa que es un sustantivo plural. Después el NER dijo que no le presté atención. No, perdón, era Head el que dijo que no. NER es el de reconocimiento de identidad, que lo que hace el NER es reconocer si es una persona, una locación, una organización, un país. Head dijo que no lo miren. DEPREL es la relación de dependencia que él mostraba en la línea 9, que lo que el programa sabe es que es un sujeto en la voz pasiva. Por eso dice subject, que es sujeto, pass, en voz pasiva. Entonces, lo que hace el programa es poder identificar, bueno, en qué posición y qué función está cumpliendo esta palabra dentro de la oración.
Y bueno, él decía que es una herramienta muy útil porque permite analizar la estructura sintáctica de la oración. Y lo que recuerdo el año pasado es que es útil a la hora de ahorrar mucho tiempo, porque imagínense que si son como, acá abajo dice 5.000 y pico de records, uno no puede sentarse a leer uno por uno. Entonces el programa ayuda a poder identificar o ver ciertos patrones en común dentro de los textos que uno analiza. Ok, Roberto. Okay, thank you. Let's see here. Okay, it's not moving anymore. Oh. Uh-oh. Because you need to close the tool that you are using to draw on the screen. Yeah, I was trying to figure out how to close the tool, but somehow. Escape, like the ESC in your keyboard. The toolbar should appear somewhere, or maybe you can move your Yes, your I can mouse. see the toolbar, but let me see. Yeah, finally got it. There you go. Thank you. So, for instance, this is the NER, right? The named entity recognition. And these are the most frequent types of tags that it will find in the 1,000 newspaper articles that I mentioned. So, well, person is the most frequent type of actor, or, you know, the most frequent type of NER. And it's okay, because these are stories of conflict. So there will be people, right? There will be, and you will see later. Then there is time, there is location, there are numbers. So 200 masked men, you know, so numbers are very typical of these stories. And then many titles like Mrs., Mr., yeah, the rest are not very prominent, but person and time and location are the most prominent. Bien, ahí Roberto estaba explicando que las tags o las etiquetas más frecuentes son las que se ven en pantalla en este gráfico. Por ejemplo, person, persona, es la más común, y fecha o tiempo y lugar y número también. Y bueno, título relacionado a señor, señora, pero bueno, él explicaba que como son historias que involucran personas y gente, es bastante típico que persona aparezca muchísimo en los textos que analizan. Just to give you the context, I mean, if you put it in comparative perspective with a different type of text genre, let's say philosophical treatise, you wouldn't find persons. Very unlikely you would find time and location. Those tags would not be typical of that type of text. Él comenta que si lo ponemos en una perspectiva comparativa con otros géneros, por ejemplo, algo relacionado con la filosofía, la tag de person no va a aparecer tanto, o la de date and time, de tiempo y lugar, no serían muy comunes. Pero bueno, él dice que esto es bastante característico del género particular de texto con el que ellos trabajan. Right. So then let's take a look and who are this person? Let's focus on the person, right? The NER person. So I filter for person, and the vast majority of person are 18,000 records of person. But then if we move to the next one, these persons are NNP as post tag, meaning that the NER tag person is associated with a proper noun, NNP, 17,946 records, so that you can see Dudley, Dewes, Bailey, Florence, they're all name of people, right, as opposed to the coroner, the sheriff,
improper nouns, NN, as opposed to NNP. Sorry, I went through 2 different slides to explain. Marlene. Bien, ya. Roberto estaba mostrando qué significan o a qué hacen referencia este tema de person, de persona, y él mostraba que la gran mayoría son nombres propios, nombres de personas, por eso NNP, nombres propios, en comparación con otros tipos de sustantivos, por ejemplo, como el sheriff. Pero bueno, él resalta esto de que la gran mayoría de estas person tag, de la etiqueta de personas, son nombres propios, nombres de personas involucradas en estas historias. You know, just to put it in context, if we were to analyze the sentence where the translator of the talks, Marlene GM, you know, and was translating, translator would not probably be caught as person, but Marlene would. So I wouldn't be able to see that translator is also a person, most likely, right? Okay. Bueno, está comentando que, poniéndome a mí, por ejemplo, de ejemplo, si dijera translator por un lado y Marlene por el otro, el programa, él no podría darse cuenta que translator es persona o, sí, o nombre, pero sí en el caso de Marlene. Entonces, esa diferencia entre, bueno, lo que es un nombre propio y lo que es un sustantivo que hace referencia a una persona, pero que en este caso solamente podría darse cuenta que Marlene es nombre propio y traductor sería otra cosa, haría referencia a un sustantivo, pero no específicamente conectado a una persona, tal vez. So what that means is that you have limits to how you can use NER because of the way it actually works in this particular case. The ones that have NN and NS, that is improper nouns, NN, and improper nouns, plural, NNS. Okay, so there is mob, there are whites. Oh, look at that, NER, cause of death, criminal, murder. So it becomes more difficult to figure out which ones are people now, right? You have all the NN, all the NNS, 73,000 of them, and how do you distinguish which ones are people and which ones are any other type of noun, like trial? Marlene. Bien, ya. Lo que Roberto está explicando es que hay límites para lo que el programa puede hacer por la manera en la que funciona. Entonces él está mostrando que acá hay sustantivos singulares y plurales, y que se empieza a hacer a veces difícil diferenciar cuáles son personas y cuáles son otros tipos de sustantivos, porque por ejemplo acá hay uno que dice causa de muerte, o criminal, criminal, pero por ejemplo, criminal en el 21 dice murder, que murder es la acción, es asesinar, o el asesinato, entonces como que acá empieza a hacerse un poco más complicado el poder diferenciar cuáles son personas, efectivamente personas, y cuáles son otros tipos de sustantivos. So if we are doing projects on conflict, then you would need to go from the 72,978 records down to maybe 1,000 of actors, that is people, right? With the improper name. And how do you do that then? Well, if you have a dictionary, that is, if you have a file with the names of typical actors in your study of conflict, let's say, if you study strikes, it would be workers, unions, you know, but if you have a general project, then you can use such a dictionary
huge semantic dictionary as WordNet. It was developed at Princeton, then they ran out of money. But WordNet has 100,000 or more words related to all sorts of other words, you know, in a semantic lexical database. And although it only applies to English, there have been attempts, successful attempts, to turn it into other languages as well. So you, for instance, it's available in Spanish, Portuguese, Hebrew, Romanian, and Latin, of all languages, you know, and it's called multi-WordNet. So you can use multi-WordNet or WordNet to find who the social actors are. And here it is. We have a GUI, a graphical user interface in the NLP suite that allows you to go through all the top level aggregation of WordNet for persons, and then for person, it will find all of the improper nouns that are in your corpus, that are person. So translator would be there. Okay, give me 1 second. Okay, so Roberto decía que cómo hacemos para, bueno, filtrar o realmente poder identificar cuáles son los actores sociales que nosotros estamos queriendo enfocarnos. Y él comenta que se puede usar WordNet o multi-WordNet, que son diccionarios online que permiten justamente identificar los actores típicos de, en el caso particular del grupo del estudio del conflicto, por un lado, pero también para lo que son proyectos más generales, que estos diccionarios tienen una base semántica léxica y que, bueno, originalmente solo estaba en inglés, pero ahora han podido traducirlo a español, portugués, latín, hebreo, entre otros, y que permiten encontrar o descubrir quiénes son efectivamente los actores sociales de lo que estamos intentando analizar. And then you were mentioning the interface here. La interfase permite, la interfase gráfica permite pasar, pasar toda la agregación de WordNet a personas y va a poder encontrar en el corpus de todo lo que nosotros tenemos cuáles son efectivamente personas. Entonces él vuelve al ejemplo de que hablaba del traductor, que por ahí no iba a aparecer originalmente o no iba a poder identificarse como persona, que ahora mediante esto sí, se va a poder identificarlo como persona efectivamente. Yeah. So, in fact, if we use WordNet to aggregate all the nouns that we have, we saw that there are thousands of nouns, right? And if you want to aggregate them to figure out what are these nouns, well, the vast majority are persons. So it would be mob, woman, then artifact, and so bullet would be an artifact, right? Or a noose, you know, to strangle, or and then a lot of acts like murder, lynching, killing, location, then time. So they more or less broadly correspond to what we saw as post-tag value, NER values, right? NER was person, was the most typical one. Then you had time, location, so group, communication, body. I mean, what they do to the body, right? They, I mentioned some of the things that they do to the body. So these are all the things that you can aggregate automatically to WordNet. Keep in mind, this would be called distant reading. You know nothing about these documents. You run them through, and this is what you get. And you say, ooh, this is probably a story. You know, it's not
a philosophical treaty, because there are too many people, too many, and so distant reading as opposed to close reading, when you pick up a text and you actually read it, right, with a human interface. Okay. Yeah. Bueno, entonces si usamos WordNet para agregar todos los sustantivos que tenemos, que hay miles, y los queremos agregar como para darnos cuenta, bueno, ¿qué son efectivamente estos sustantivos? Él mostraba que la gran mayoría eran personas, como por ejemplo mujer, artefactos, como las balas, muchos actos como asesinato, lugar, y bueno, que él dice que más o menos corresponden con lo que se vio en los valores o en las tags, etiquetas del NER, persona, tiempo, ubicación, y son todas las cosas que se pueden agregar automáticamente a WordNet o se pueden trabajar con WordNet. Y él decía que esto en particular se llama lectura a distancia, distant reading, porque no sabemos nada de los documentos, los ponemos a ser analizados por medio del programa, y bueno, cuando vemos los resultados, ahí nos damos cuenta de qué tipo de texto estamos trabajando, si son historias o algún otro género, y él lo compara con el tema de lo que es close reading, o la lectura bastante más como personalizada de, bueno, elijo este texto y lo miro con mucho nivel de detalle, haciendo uno el análisis que por ejemplo hace de manera automática el programa, que puede analizar miles de textos a comparación de lo que uno podría hacer de manera manual, pero bueno, él mostraba la diferencia entre distant reading y close reading. Okay, why is it not moving? Okay, so these are the verbs. So you can aggregate the nouns, you can aggregate the verbs, you can aggregate the adjectives. And look, the most typical ones are communication. So they say something, they, as opposed to, there is a lot of motion, fleeing, running away. There is a lot of social interaction, obviously, in this event, and a lot of physical contact, right? Yeah, so again, it gives you the sense of what the typical verbs are in this class of documents. Bien, acá muestra los verbos, que el más común es comunicación, después tenemos social, moción tiene que ver con movimiento, contacto, posesión, cognición, y bueno, tiene sentido que, por ejemplo, el movimiento sea bastante común porque hay mucho de escapar, aparece en los textos, comunicación por el tipo de textos que son, y bueno, que él dice que tiene sentido que estos sean los más comunes por el tipo de evento y de historia, y nada, básicamente nos da una overview, como un vistazo, un pantallazo de, bien, cuáles son las cosas más comunes que aparecen, o las cosas que tienen en común los textos que se analizan. You remember at the beginning, I said that Stanford Core NLP can provide a type of neural network annotator called the gender annotator. So it can figure out whether a noun or a token is either male or female. And you can see that according to Stanford Core NLP, this is a man's word. The vast majority are male in this type of events. But there are females as well. And in fact, about 50%, close to 50% of all lynching events in Giorgia over the period that I study, 1875, 1935, occur over gender violations. And by gender violation, you don't necessarily mean rape or what they call outrage. It could be for an African-American man to look at a white woman. That was enough to lead to a lynching. So 50% of the events are linked to a woman, and as a result, there are females in the group. And
Yeah, and in fact, this finding led me, for 150 of these women, we have a name, right? We know her name. And we use the name to look up the woman on the census records to figure out what happened to this woman. And the findings are actually fascinating. We have been able to find most of these women. And we can talk about the finding, but that's not the point here. Bien, acá lo que Roberto está mostrando es, bueno, que el Stanford Core NLP lo que puede hacer es identificar si es masculino o femenino. Obviamente dice que por las características de los eventos hay mucha presencia masculina, pero que hay al menos casi un 50%, comentaba él, de presencia femenina, y que en algunos casos llegan a conocer el nombre de las mujeres que estaban involucradas en estos eventos, y mediante los archivos del censo han podido identificar a la mujer y, bueno, hacer un estudio de quién era ella y qué le pasó. Lo que Roberto también comentaba es que a veces los linchamientos podían ser, no sé, basado en que un hombre afroamericano miraba a una mujer blanca y eso era razón suficiente para que ocurriera un linchamiento, porque él mencionaba violaciones de género, que no necesariamente son violación sexual, sino simplemente una mirada o una palabra o una cosa fuera de lugar para lo que eran las reglas de raza, digamos, de la época. Pero bueno, para él fue muy interesante poder encontrar esos nombres y mediante el censo poder identificar a estas mujeres y ver quiénes eran, porque bueno, como podemos apreciar, dijo que es un mundo masculino, pero bueno, para ellos también es importante traer la presencia femenina a estos eventos en particular. Right. Okay, why is it not moving again? So what are these words that are then classified as either masculine or feminine? Well, pronouns are very easy to classify, and you don't need Stanford Core NLP to do so. His, he, him, he, her. So her, you can see that she's very prominent, right? There is a she there. There is a, and then the Negro, using the language of the time. So as I mentioned, this is a neural network approach. So it takes the word Negro as a male because it probably connects it to the man or he. And then she, again, his, you know, yeah. So those are all the words that are classified as either masculine or feminine by Stanford Core NLP. Bien, acá está mostrando, bueno, qué palabras son, o qué tipos de palabras son esas que son clasificadas en femenino o masculino. Mucho pronombre, ¿sí? Suyo, de él, ella, él. Y acá mostraba el ejemplo de Negro, que también aparece acá, y bueno, él decía que por las características del programa se clasifica como masculino, pero bueno, sabemos que puede ser también femenino, pero básicamente la gran mayoría son pronombres, al menos los más prominentes. Después hay otras cosas, sí, por ejemplo, el sheriff, o algunos nombres en particular, pero los más prominentes son los pronombres. Yeah. So I mentioned that, and so the gender annotator is typical of Stanford Core NLP. Other annotators, like other packages like Stanza or Spacey, do not have the gender annotator. So if you want the gender annotator, you need to run it through Stanford Core NLP. Similarly, typical of Stanford Core NLP is the so-called normalized date annotator, which transform the NER date type into standardized forms that then you can compare. And using the neural network date annotator, I can then figure out
the date type most typical in this type of document. So they mostly happen, you know, the newspaper will typically say, last night, a Negro by the name of such and such was lynched in Eastman, Georgia, right? So they're past event, but then there is an exchange maybe that is present. The type of day is also prominent, like yesterday on Wednesday morning, right? Yeah, the season is hardly ever mentioned. Yeah, those are the date types that we can get. And there are some precise dates, like October 25th, 1894, you know, yeah. Ok. Roberto estaba explicando que, que el anotador de género es típico del Stanford Core NLP. Si ustedes descargan algún otro paquete que no sea ese, no va a estar disponible el anotador de género. Eso por un lado, y después, bueno, él empieza a explicar el tema de las fechas, que lo más común tiene que ver con tiempo pasado, como denominadores de ayer o hace unos días, que bueno, es lo más común porque es un reporte de lo que ocurrió. En algunos casos el tipo de día también, si fue miércoles o lunes. Algunos en presente, él mencionaba que, bueno, si era otoño, invierno o verano jamás se menciona. En algunos casos hay fechas específicas, pero lo más común es el tema del el tiempo pasado, indicadores de tiempo pasado. Yeah. So that's very nice. I mean, these are standard annotators, more or less available in packages for NLP. But one that we developed here at Emory with undergraduate students, and we are presenting a paper. We are actually submitting a paper finally. It has taken years of work, but it's the so-called SVO extractor. So it uses a parser enhanced with it uses a particular type of parser, but it uses a parser, the Stanford Core NLP, although we also have the SVO extractor, the subject verb object, using Spacey and Stanza. But in the paper that we are about to submit, we actually use Stanford Core NLP. And as you can see, it allows you basically to extract the subject, the verb, who does what, and then it visualizes things in a network model, the relationship between the S and the O through the V, the subject and object via the verb, and so you have a network model. Or if the event happened in a particular place, then you can map it on Google Earth Pro or Google Maps as a heat map. Ok. Acá él está explicando que algo que ellos desarrollaron en la universidad con estudiantes es el SVO extractor, que trabaja con el sujeto verbo objeto, que bueno, ahora van a presentar un paper finalmente después de muchos años de trabajo sobre cómo lo desarrollaron. Pero bueno, lo que él mostraba es que esto permite extraer el sujeto, el verbo y el objeto, y lo pueden visualizar tanto en formato de como una red de conceptos o cómo se conecta uno con el otro, o por el otro también si está conectado a un lugar en particular, se puede ver mediante Google Maps o heat map, que tiene que ver con, bueno, zonas de calor, por ejemplo. Pero bueno, lo que hace es tomar esos tres elementos de sujeto, verbo, objeto y los transforma o los presenta de maneras visuales para poder hacer de manera un poco más clara a qué está haciendo referencia a cada uno de esos elementos.
So basically, we deal with four of the 5 W's of narrative. The 5 W's of narrative are who, what, when, where, and why, plus how, H. But of these 5 W's, we cannot do the why. The why is a little bit more complicated, but everything else is done automatically. The who, the what, so subject, verb, or an object. So who, what, when, time, and where, location. So we use the NER tag for location and time to get those two characteristics. And then we use these characteristics to visualize the results. Okay. Ellos lo que hacen es lidiar con, como dice en el título, 4 de las 5 Ws, porque en inglés todas las palabras se arrancan con W, pero bueno, ellos se enfocan en el quién, el qué, el cuándo y el dónde, que están relacionadas al sujeto, verbo y el objeto. Que bueno, que ellos dicen que el why, el por qué, es más complicado de poder proponer en el paquete, pero que el resto se hace todo de manera automática. Y que usan las etiquetas del NER de ubicación y tiempo para obtener esas características y después visualizar los resultados. Right, I just realized that I forgot to change the slides. The slide. This is an old slide. The slide is actually now new, but we have a different type of GUI. But one thing that I want to emphasize is how you can filter, you can filter for subjects, right? So if we're studying conflict, we are not interested maybe in a sentence where the subject is the table, and then the verb is the table was white or the door closed. We are interested in who did what. So the Negro attacked the woman, the mob lynched the Negro. In order to filter the subject or the verb for social action, we used WordNet to get the list of all social actors, and it automatically extracts it for you. And basically. Bien. Lo que Roberto quiere hacer énfasis es que se pueden filtrar los sujetos. Si estamos estudiando un conflicto en particular, no nos sirve un sujeto como mesa o puerta. Lo que nos interesa es un sujeto, una persona, un actor, el quién hizo qué. Por ejemplo, él decía, el negro atacó a la mujer, como un ejemplo. Entonces, para filtrar el sujeto o el verbo, en algunos casos también para la acción social, se usa WordNet para conseguir la lista de todos los actores sociales, y lo que hace es automáticamente extraer para el propósito que tengamos. So, this is the type of output that you get from the SVO extractor. So you have the subject column, the verb column, the object, and whether it's he didn't do it, right? So you would have a negation, and you have a location. So for each one of these places, you have if there is a location, then it extracts it, and it extracts whether there is a person, and this is the normalized date and the date type that we compute, and then it gives you the sentence where it happened and the document. But the most important columns are the subject, the verb, and the object. Bien, esto es lo que uno obtiene después de que utiliza el programa,
y él dice que las columnas más importantes son las tres primeras, que es sujeto, verbo y objeto. Nos muestra también si está en negativo o no, que acá todos dicen false, pero bueno. Y el lugar también, por ejemplo, Arlington, County, extracts, sorry. Básicamente esto es lo que produce el SVO extractor, el SVO extractor que ellos diseñaron. Y lo que nos da también es la oración de dónde salió la información. Yeah, and we can try to sort, filter the verbs, filter the object, and see if the object is a girl or a woman, what is the type of verb associated with it. So as you can see, these are the type of violations of gender norms that will lead to the lynching. So, yeah. Okay. Assault, attack, and accost. So accost, as you can see, it's not an attack, right? It's someone who walks up to a woman and says something or approach, and then it leads to a lynching. Yeah. Bien, lo que ellos hicieron acá es, bueno, intentaron ordenar o filtrar los verbos, filtrar el objeto y ver si, en este caso, si es una mujer, el objeto, cuál es el tipo de verbo asociado con ese objeto, en este caso femenino, y los tipos de violaciones de las normas de género que derivan en un linchamiento. Por ejemplo, hay mucho de assault, approach, accost, attack. Entonces esos son los tipos de acciones que se llevan a cabo que derivan en los linchamientos. Yeah. This is one of the types of visuals that you get. So it's a word cloud where it shows the most frequent words, for the entire corpus, or just for the SVO, right? So the object is him, it's them, the subject is red, the verb is blue, and the object is green. We just realized that there is a problem with the word clouds, and we are rewriting parts of the algorithm. We are not sure whether it's our algorithm or whether the package that we use to display a word cloud has a bug. So before we submit the SVO paper, we need to solve this problem. Yeah. Bien. Esta es una de las imágenes o de los visuales que se obtienen, es una nube de palabras. Y bueno, por un lado pueden tener del corpus entero o solamente del SVO para ver cuáles son las palabras más prominentes o más utilizadas. Del lado del SVO, en rojo están los sujetos, en azul están los verbos y en verde los objetos. Y él comentaba que están teniendo un problema con las nubes de palabras y que bueno, están intentando reescribir el algoritmo antes de poder publicar el paper, y que no están seguros si es un problema si es propio de ellos o si es del paquete en relación a la nube de palabras, pero bueno, están intentando reescribir el algoritmo. And automatically, it also computes the network graph. So these are the SVO connected among them. So I didn't put the labels, the words on the thing, because otherwise it would be incomprehensible. There would be too many words. But otherwise, these are mob, Negro, woman, sheriff. Those are the most typical social actors involved, right? Bien, esta es la otra manera de representar visual que tiene el programa, que es un gráfico de red en este caso.
Y bueno, los puntos más grandes tienen que ver con las palabras más típicas que aparecen, o las más prominentes. Él no lo puso, no las escribió porque si no sería difícil de poder ver qué es lo que está ocurriendo, pero bueno, los puntos tienen que ver con esas palabras que son más prominentes. Right. The other thing that it does automatically is to map the locations. So it maps with word clouds, the most prominent words. It maps the network graph using Gephi, and then it maps locations either as heat maps, mapa de calor, I see, and a heat map shows the places where it is hot, the places where there are more events of lynching types. And this is the Giorgia is behind here. This is Giorgia here, you know, and it shows the points where there were more lynchings. Bien, este es el mapa de calor que estaba explicando él, y los puntos azules son los lugares donde ha habido mayor cantidad de linchamientos, en Giorgia en particular, en este caso. And the other type of map that we do is a pin map. A pin map points to each location where an event happened. And you can see that nearly everywhere there were lynchings. When you click on an event, when you click on a pin, and if there are more, like in Macon, which is right here, Macon is the old capital of Georgia. So if you click on Macon, it will display this type of boom, like a sun ray, you know, meaning there were a lot of events. And when you click on each one of those pins, you will get the following information. You could display any kind of information, but we displayed, the NLP suite displays the location, the sentence, and the document where that location is mentioned. Bien. And, Okay. Este es el otro tipo de mapa que también produce, que es el mapa de pines, que si uno aprieta en un pin puede ver si hubo más de un linchamiento, y después, apretando también en uno específico, muestra el lugar, la oración y el documento donde se encuentra esa oración. Yeah. So these are just the main thing that you can do if you study conflict, right? But there are many more things that you could, and that are available in the NLP suite, that you can use. For instance, you could do topic modeling, right? I mean, this is a very old-fashioned type of approach, but topics modeling would tell you maybe that all of these documents have to do with violation of gender norm. These documents have to do with murder. These other documents have to do with the type of death that they imposed on the African American. Word2Vec, we just completed, I mean, this is a very powerful set of annotators. Word2Vec takes all the words in a set of documents, in a corpus, converts them into a vector. So that's why it's called Word2Vec. And it was developed first at Google, then made widely available. And we have two different approaches to Word2Vec. One is BERT. BERT was released in 2018 by Google. It's the most sophisticated approach to natural language processing.
The other word-to-vec approach that we take is GenSim. Unfortunately, BERT is so sophisticated that on a regular machine, and like on a regular laptop, even after 20 hours doesn't, you need a server. But what word2vec will do is to put words that are similar or words that are semantically associated to each other in the same space. And it will compute the distance between the points. So woman and the Negro are likely to come together. Mob and lynch are likely to come together in the same space when you visualize it. So it's a very powerful tool to see how words fall together in a semantic space. Do you want me to stop here, Marlene? Yeah. Okay. And I can continue. Okay, all right. Bueno, él dice que hay muchas cosas que se pueden hacer y muchas herramientas de la suite que pueden ser utilizadas, como dice la diapositiva. Pero bueno, él estaba hablando de modelado de tópicos, que dice que es un poquito viejo ya, pero que bueno, que les puede dar información sobre cómo los documentos tienen que ver con un tópico en particular, por ejemplo, la violación de las normas de género o los tipos de muerte. Y después él estaba explicando el word2vec, que es un set de anotadores y que toma todas las palabras en un corpus y las convierte en un vector. Y él estaba hablando de BERT, que es producido por Google en el 2018, que es el procesador de lenguaje natural más sofisticado, pero que bueno, se necesita un servidor para que funcione porque es como muy heavy. Y él decía como que 20 horas después, un día que lo probó, como que seguía y no había mucho que pudiera hacer al respecto de lo que tardaba. Y bueno, el otro que usan es GenSim, y básicamente le explicaba que el word2vec lo que hace es poner palabras similares o palabras asociadas semánticamente, como que las pone juntas, y computa la distancia entre los puntos. Entonces él decía que, por ejemplo, mujer y negro probablemente tengan una conexión y se muestra esa conexión, o por ejemplo una turba y un linchamiento también, que están como relacionadas o conectadas la una con la otra. Entonces ayuda como a establecer ese tipo de conexiones semánticas. Yes, we just completed actually the word2vec approach is in BERT and in GenSim. We compute the distances between words. So we compute a two-dimensional distance because this is what you display, right? You display an object in space, and that's the distance that we can figure out how to search for Negro and woman, let's say. But we also compute the n-dimensional distance because the vector has n dimensions, and that may be the more accurate type of distance. And the third dimension that we compute is the cosine similarity. It's a statistical measure that measures how similar two things are. And probably this is a compromise between the two-dimensional measure and the n-dimensional measure. And we notice that it works quite well in the corpora that we tested it. Bueno, y ahí él estaba comentando que acaban de completar lo de word2vec y BERT and GenSim algunas pruebas, y que bueno, se computan las distancias de vuelta entre dos palabras en una dimensión, en una distancia de 2D, dos-dimensional, porque bueno, es lo que uno muestra un objeto en el espacio y esa es la distancia que ellos como que computan, y que hay dos distancias más, una de 3D y otra más que
no pude terminar de entender el nombre. Did you say end dimensional, Roberto? Yes, yeah, that End are de- multidimensional. Ah, bueno, multidimensional, como que tiene muchas dimensiones. Entonces, bueno, son 3 dimensiones que uno puede llegar a usar o a ver. Yeah, Yeah. it's an incredible tool, actually. We are just starting to see. I mean, the idea behind the NLP suite is to provide tools that are incredibly sophisticated, but very then easy to use, because they all come with a graphical user interface. I say that it's designed for a 4th grader, that is an 8-year-old. But the students in my class this semester were telling me, are you still convinced that this is for a 4-year-old, 8-year-old, given how difficult this stuff is? And it's probably true. You need to know something about NLP in order to be able to interpret. But another tool available in the suite is sentiment analysis. And we have various approaches to sentiment analysis, dictionary-based, which are not very good, or the neural network approaches of BERT, Stanford Core NLP, Spacey, Stanza. All of those are available. You know, in this type of documents, this is probably not very helpful. We know that these are not happy ending events, the lynching events. But the other one is the so-called knowledge graphs. For instance, DBpedia and Yago. And what they do is they go on the web and find out that if there is a mention of, I don't know, Roberto Franzosi, if he's on the web somewhere, it will find it, right? And it will classify as sociologist, linguist, author, etc. So our documents, for instance, have dates embedded in the file name because they're newspaper article published over a 70-year period. Well, you can use the equivalent of the Google Ngram or co-occurrences to find, for instance, you want to find out when did they start burning the African-American who was lynched. And then you search for those words as an engram, and they will display that perhaps it doesn't happen until the 1910 onward. Yeah, then we have a huge number of algorithm of style analysis, etc. So there is a lot of stuff in the NLP suite that you can use for the analysis of text. I focused here on the tools that are most appropriate for the conflict, for the automatic study of conflict. Ahí voy. Bueno, básicamente Roberto comentaba que la idea del NLP Suite es proveer herramientas que sean sofisticadas, pero fáciles de usar. Contaba la anécdota de que está diseñada para que un nene de 8 años la pueda usar, pero que bueno, sus estudiantes le dicen como que no es así, que se necesita tener cierto conocimiento para poder entender y usarlo. Pero bueno, después él seguía comentando sobre las herramientas que están acá en la diapositiva, por ejemplo, el análisis de sentimiento, que él decía que tal vez justo para el análisis de los linchamientos no es muy útil porque no tienen un final feliz, son historias bastante tristes, lamentablemente. Pero bueno, después habla de los gráficos de conocimiento, que uno, por ejemplo, va a la web y, por ejemplo, si busca Roberto Franzosi,
le va a traer resultados de, bueno, quién es esa persona y las cosas que hace, etc. Y él comentaba que los documentos con los que ellos trabajan, los nombres tienen la fecha, porque bueno, son artículos de diarios, y que se puede usar Google Ngrams o ocurrencias de palabras si uno quiere conocer o saber cuándo se empezó, por ejemplo, a quemar los cuerpos de las personas que recibían los linchamientos. Entonces va a arrojar resultados con respecto a eso. Y bueno, después hay un par de cosas más que, como dice ahí abajo, y más, hay más cosas que se pueden llegar a utilizar o chequear, pero bueno, él en este caso se enfocó en las cosas más apropiadas para lo que es el estudio automático del conflicto. So, to conclude, if you think about the analysis of style, and you look at passive sentences and active sentences, the actor Negro is always in sentences that are active. The Negro always does something, right? Never done to, or when he's the, when he's the actor. The mob, on the other hand, most typically is the passive by the mob. The Negro is lynched by the mob. And what that means is that when you have a passive subject or object, when you have a passive object, you can delete it. So the Negro was lynched, we don't know by whom. But if the Negro attacks the woman, you cannot delete the Negro. You cannot delete the subject in most Western languages, right? It has to be there. So that would be very interesting in terms of studying the style of this type of conflict event. Looking at how a subject or object are portrayed as active or passive. Bien. Lo que Roberto explica para concluir tiene que ver con los diferentes actores y el rol sintáctico que cumplen en la oración, si están en activo o en pasivo. Lo que él explica es que el negro siempre va a estar realizando la acción, siempre va a estar en la parte de doer of the action, decimos en inglés, el que realiza la acción, siempre en la voz pasiva. En cambio, la turba o las personas que llevan a cabo el linchamiento aparecen en la parte pasivo, como que nosotros podemos borrar eso de el negro fue linchado por la turba, por ejemplo, la parte de por la turba lo podemos borrar, y de cierta manera es como que permite que esas personas se limpien las manos o puedan desaparecer de estar involucrados en el linchamiento, pero el negro siempre va a estar involucrado en ser quien lleva a cabo la acción que desencadena todo el proceso de linchamiento, y eso es como lo que él quiere destacar, como que al negro no se lo puede borrar, como que es el causante y el culpable de lo que le pasa, entonces él siempre va a estar como sujeto y realizador de la acción. En cambio, la gente que lleva a cabo el linchamiento puede borrarse de la oración y, bueno, de la historia, lo podríamos llegar a entender también. Well, thank you. Thank you, Marlene, for the excellent translation. I could follow you, and I was shocked that you could translate so well. Yeah, thank you, everybody. Thank you. ¿Pudieron seguirme más o menos lo que iba diciendo? Perfecto, Marlene. Bien. Buenísimo. Gracias, Roberto. Gracias, Marlene. Y ahora le paso la palabra a Agustín Nieto. Gracias. Pregunta de orden. Las preguntas y discusión al final, todo entero. Me parece, ¿no? Sí, le decimos a Roberto también. Yeah, it's we can do it all in the end, or now it's how you organize it. Yeah, okay.
Ok, acá lo tengo que hacer al revés, entonces, español-inglés. Exactamente, exactamente. Bien. Yo, cualquier cosa me frenás. Dale. Sí, avanzo demasiado. Bien, bueno, muchas gracias, Roberto. Siempre, digamos, y gracias a Agustín Santela, que es el nexo y partícipe de este espacio en el que estamos construyendo esta librería. Obviamente estamos tras los pasos de lo que están haciendo con el paquete de NLP Suite, y esto es mucho más modesto, pero sí estamos buscando intentar desarrollar una de las funciones del paquete vinculados a lo que presentó Roberto, que es la extracción de sujeto, verbo y objeto. Esto es lo último que estamos desarrollando, está en un estado experimental, y la presentación va a estar centrada en esa dimensión. Así que vamos a contextualizar el paquete de funciones de R. El centro de la exposición está en los triplets SDO. Yeah. Okay, so what Agustin is going to be doing today is presenting something that they are developing in relation to the trio subject verb object, so connected with what Roberto just presented. He was saying that this is still in its experimental phase, so it's just getting started. But the idea is that they are able to focus on the SVO specifically and develop something in relation to that package specifically. Bueno, el objetivo de esta presentación, que ya va por, creo que es la cuarta, quinta presentación, pero nunca es igual porque vamos, como está en desarrollo, vamos cambiando algunas funciones del paquete de funciones, de la librería de R. Tiene como objetivo hacer una introducción a los avances del desarrollo de estas funciones, pensando, si bien son funciones genéricas en el sentido que pueden ser usadas para cualquier corpus de textos, el contexto las acota o las perfila o las especifica para el tratamiento de corpus de textos que refieran a conflictividad social, ¿no? Vinculados a corpus que fueron extraídos de portales web, o bien a corpus producto de la digitalización, que cada vez es más extensa, de periódicos en papel, ¿no? que son originariamente en papel, pero que fueron digitalizados, en general periódicos históricos. La idea general del paquete, que está en el marco del Observatorio de Conflictividad Social, es intentar reducir los tiempos de codificación de los distintos eventos de protesta en todos sus pasos, desde la recopilación de la información hasta el análisis y visualización de esos datos. Okay, so in the slide you have more or less a summary of what the main objective of the presentation is. Agustin was also mentioning that the idea of the package is to try to reduce the codification times involved in the study of the protest events, starting from the repopulation or the collection of the data and the texts, all the way to the analysis and the visualization of the results. But it's very, very connected with what Roberto was just showing. Bien, la librería se origina partiendo de un enfoque en el campo de las ciencias sociales computacionales y el campo de tratamiento de corpus textuales asistidos por computadora. Uno de los enfoques posibles, de tres grandes enfoques, es el de diccionarios. Y en un primer momento, y las funciones consolidadas del paquete están vinculadas a ese primer momento, estaban centradas en los diccionarios. A diferencia de enfoques vinculados a clasificación automática de textos a partir de modelos supervisados,
y clasificación automática del texto a partir de modelos no supervisados o semisupervisados. Las primeras funciones, las que dieron origen al paquete, están centradas en el enfoque de diccionario. Lo que vamos a presentar ya se distancia un poco de ese enfoque y se acerca más a los modelos de extracción y clasificación supervisados. Okay. So Agustín was mentioning the fact that most of these approaches start from dictionaries. And what they are trying to do is to distance or start moving away from the use of dictionaries strictly to get closer to models of extraction and classification that are supervised. So they are trying to pull away from that and focus more strictly on, for example, the SVO model, which extracts the data and classifies it according to what we were just discussing. Bien, estas al día de hoy, estas son todas las funciones que tienen disponible el paquete, que van desde normalización de texto con una función que hace limpieza y normalización de texto, una función más reciente, experimental, que es la de contexto, que permite extraer a partir de un vector de palabras centrales, seleccionadas previamente por el investigador o la investigadora, traer el contexto hacia la izquierda y hacia la derecha, y poniendo un umbral que es modificable, ¿no? de una a infinita cantidad de palabras hacia un lado y otro de esa palabra central. Después, muchas de las funciones están centradas, como dije, en los diccionarios. La de detección de menciones tiene que ver con la posibilidad de detectar menciones de palabras que están en el diccionario que estamos utilizando en un corpus determinado. Lo mismo para la frecuencia y la intensidad de esas menciones, y también para la frecuencia total de palabras por texto, porque eso nos permite establecer índices de intensidad a partir del ratio entre palabras totales y palabras mencionadas del diccionario. Después, sobre eso se organizan otras de las funciones, y también funciones de visualización, ¿no? Clásicas de gráficos de barras, que en esta exposición no vamos a ver. Y las dos funciones centrales para esta exposición son ACEP post-tag, que permite hacer un tagueo, lematización, tokenización y extracción de entidades, y ACEP SVO, que permite hacer a partir del output de la función post-tag, permite hacer un análisis sintáctico y extraer sujeto, verbo y objeto en triplets, para después ser analizados con otras funciones, tanto dentro como fuera del paquete. Yeah, okay, so what Agustín is showing here is all the functions that they have so far and what they are used for. For example, text cleaning, that has to do with the normalization of text that allows later to clean the text. Also, a more recent and experimental function related to the context, which allows to extract the context from the words or the phrases. I think that, that here, luckily they are all very well specified in what they do. Agustín was saying that, well, many of the functions are centered around dictionaries and the possibility of detecting the mentions of words that are connected with the dictionary that we are using. And, well, some of these functions have to do with the frequency, so how many times the word appears, the intensity. Then he mentioned, well, creating or evaluating the ratio in which certain words appear totally in connection to, okay, we have the complete corpus of words, and then, okay, from that corpus, how many of those are mentioned actually. And he was also talking about the functions related to, okay, visualization, like, for example, some bar graphs. And the two
main functions for his presentation have to do with post tag, which is, I lost it, but it was somewhere, and the SVO triplet based on the output of the post tag, the basis of that output, then they can do the syntactical analysis in connection to the SVO. Gracias, Marlene. Aparte hay una función de la librería que permite cargar bases de datos ya creadas a partir de extracción vía web scraping y acceso a diccionarios, tanto diccionarios creados por el Observatorio de Conflictividad, por SISMOS, como diccionarios que son utilizados en otros trabajos, como el que particularmente tenemos incorporado a la colección de diccionarios, que es el que tradujo del inglés Gabriel Palazzo. Okay, so there's a function of the theory that allows loading databases already created on the basis of extraction, and the access to dictionaries created by SISMOS, which is the observatory, and how this dictionary is used in all the words like the one that they are using right now. But they are focusing here a little bit on dictionaries and how they are used. Hoy día las colecciones están disponibles, los corpus que están disponibles tienen que ver con el diario La Nación, que es el diario, uno de los diarios más importantes de alcance nacional, que tiene una colección bastante extensa de 2 millones de notas. Ecos Diarios, que es una colección de notas del diario de la localidad de Necochea, que es parte del interés del Observatorio de Conflictividad de Mar del Plata. La revista Puerto, que va a ser la que vamos a usar en esta exposición, que es una revista específica de cuestiones portuarias e industria pesquera. La Nueva, que es un periódico de Bahía Blanca, otra de las localidades que está vinculada al observatorio, y La Capital, que es el diario más relevante de la ciudad de Mar del Plata, que también está vinculada al observatorio. Okay, so these are the main newspapers that have been consulted for this presentation in particular. Sorry about the noise. Agustín will be focusing on Revista Puerto, and he was mentioning, for example, La Nación has to do with the whole of our country, the reach that it has. Ecos Diarios is connected, it's from Necochea, which is a location, a place near Mar del Plata. La Capital at the bottom is local, is from our city. La Nueva is from Bahía Blanca, another city nearby. But well, basically he's going to focus on Revista Puerto, which has to do with fishing industry. Y ahora vamos a ir de lleno a la puesta a prueba de algunas de las funciones que están en estado experimental, vinculadas a esta base de datos, a este corpus de notas de la revista Puerto, sobre la cual vamos a empezar a operar con estas funciones. Lo primero que vamos a hacer es cargar con la función de carga de ACEP la base de datos, que consta de casi 8.000 notas y 6 columnas, donde aparecen la fecha, el título, la bajada de la nota, el link a la imagen y el link a la nota propiamente dicha. Y con este corpus vamos a empezar a trabajar en poder identificar y clasificar vía diccionarios las notas que refieran a conflicto y poder eliminar del corpus las notas que no refieran a conflicto. Okay, so here he's showing how it looks as in the beginning, and the different columns which have to do with date, the title, when. La bajada tiene que ver con qué en particular, Agustín? El copete, lo que sería como el resumen. Okay, so bajada has to do with, a brief summary of what the article is about.
image, but basically this was a test run to see, okay, how it will work to differentiate those articles that have to do with conflict and those that have nothing to do with it. So as a sort of first like filtering to be able to identify those articles that would be relevant to what they are working on. Luego lo que hacemos es descargar de la base, con la función de descarga de bases, el diccionario de SISMOS del observatorio, que consta de más de 200 términos, ya testeados, aunque siempre está abierto a modificaciones, está testeado para poder recolectar y detectar menciones de estos términos en corpus textuales que nos acerquen o nos aproximen a la detección de notas que refieran a conflicto y poder descartar las notas que no refieran a conflicto. Okay, so the next thing that they do is work with the dictionary to be able to, okay, identify those words that are connected to conflict that will help them precisely in this idea of sweeping and scanning through those articles that will be, and selecting, of course, those articles that will be relevant for them. En concreto, acá lo que vamos a hacer es uso de una de las funciones ya consolidadas del paquete, que es la construcción de índices e indicadores, que lo que hace es contar la cantidad de palabras, contar la cantidad de menciones por nota y sacar el ratio, la relación entre palabras que refieran al diccionario de conflictividad y palabras totales. Y con ese ratio establecemos un índice de intensidad que nos va a permitir luego hacer un filtro para quedarnos con las, a partir de un umbral que establecemos, quedarnos con las notas que superen ese umbral de intensidad. Right. So here what they are using is one of those functions that has already been tested and consolidated, basically the construction of the indexes and for indicators, which what it does is count the number of words and the number of mentions per article and creating a ratio, of course, connected with the dictionary in relation to, okay, total number of words and those words specific to what they are looking for that have to do with the dictionary. And so they establish an index of intensity and they focus specifically on those articles that, let's say, go over a certain number, like it's highlighted here. So they focus specifically on those articles that exceed the intensity threshold that they are focusing on. Luego empezamos a aplicar los filtros, ahí ya por fuera de los paquetes, de las funciones del paquete ACEP, son funciones base de R que nos permiten detectar algunas menciones, tanto para eliminar como para quedarnos. En este caso sería eliminar aquellos títulos, porque nos vamos a quedar solamente con el título, como una aproximación a acción y a conflicto, como unidad de registro y de análisis. Y en ese sentido, descartamos los títulos que sean muy cortos, descartamos los títulos que contengan ciertos símbolos de puntuación que refieran a una cita y que no permitan hacer análisis de triplet. Y establecemos un umbral de cantidad de menciones en la nota, no en el título, y la intensidad del ratio entre cantidad de menciones y total de palabras. Y finalmente nos quedamos con aquellos títulos, acá sí, ya pasamos al título, que contengan algunas de estas siglas, que son 6 organizaciones. Okay. So here they start applying filters to be able to, okay, more effectively select what they are looking for. This is sort of like outside of the basic functions of the package, but they use this in order to either eliminate what they don't care about or the things that they would like to keep. So they are sticking only with the title, like you can see in the black
rectangle that says título, so they are focusing mainly on the title. And whatever is too short of a title has to go. And also certain titles that contain symbols related to quotations, so that for them won't be useful. And because it wouldn't allow for an SVO analysis, they care more about, okay, a report on what happened and not somebody else's words, for example. And so again, they go back to this threshold of quantity or number of mentions in the article and the intensity of the ratio, again, of, okay, whole of the number of words in total and then the number of mentions. And they stay with those titles that contain at least one of those 6 acronyms which relate to organizations that they are interested in. Bien, una corrección que tenemos que hacer en particular para este ejercicio. Acá se ven los títulos que seleccionamos, son 118 títulos, que serían, salvo raras excepciones, es una única oración por documento. Pero hay un problema con el modelo en español de Spassy, que en el caso de la palabra para, la interpreta siempre no como verbo, sino como preposición. Y en ese caso genera un problema al momento de establecer el verbo del triplet. Entonces, para este tipo de problema, era muy importante en este contexto, porque refiere al paro, a una acción concreta del universo de interés para este ejercicio, tuvimos que modificar aquellos títulos, que para el caso de estos 118 eran 2 títulos nada más, modificar esa palabra para que nos permita hacer la extracción automática de triplets. Okay, so Agustín is talking about a correction that they had to do specifically with the verb parar, to stop, because it was not identifying it as a verb, a la palabra para, but rather it was identifying it as a preposition. So it was causing problems to be able to identify the SVO triplet. So they had to do some modifications in some of the titles, which were luckily only 2, in order to be able to do the extraction successfully. So they had to adjust some of the titles so that the program would be able to identify the word as a verb and not as a preposition. Este es el ejemplo. En esta oración decía para, tuvimos que cambiar la inflexión del verbo, su conjugación en pasado, para que la pueda detectar el algoritmo. Yes, what Agustín is saying in the chat is parar is sort of like to strike. That's why the importance of that word in the context of the research is very crucial. Yeah, so he's writing in the chat what it means. Gracias, Agustín. Bien, finalmente llegamos a esta función, que es la que permite el análisis a posteriori, que es algo muy similar a lo que presentó Roberto, que establece varias columnas, entre las que identifica el número del documento, el ID del documento, el ID de la oración, el ID del token, o sea, de la palabra. Después le matiza, taguea con el tagueado post, establece la relación de dependencia semántica y también detecta entidades, en este caso como organización el SOMU, como organización el SOMU nuevamente acá. Obviamente no es 100% exacto, pero tiene un alto grado de eficacia el modelo de espacio. Okay, so here he's showing like the output of what is shown and the different columns. So Agustín, ¿puedes subir un cachín? Ahí está. So document ID, sentence, token ID, so token is the word, the lima. This is very similar to what Roberto presented earlier.
And ahora sí puedes bajar, Agustín. So here he's just showing the whole of the chart of what you can see with the post tagging and name identity recognition. Bien, y acá solamente imprimimos en consola uno de los objetos que tiene la lista que genera esta función, que son seis objetos. Uno de esos objetos es la reconstrucción de las entidades, y nos devuelve todas las entidades de todo el corpus con la identificación de ID, para después poder hacer distintos cruces y relaciones. Y lo que nos parecía importante es devuelve también un último objeto con las oraciones que no pudieron, digamos, devuelve, perdón, me estoy adelantando, devuelve estos 6 objetos que permiten un proceso posterior donde se va a discriminar aquellas oraciones que pudieron ser procesadas con la siguiente función que voy a mostrar, y las que no. Entonces, esta primera función devuelve una lista con 6 objetos, y de todos esos objetos vamos a centrarnos en este, que nos va a permitir hacer el siguiente paso de clasificación. O sea que este objeto es la entrada, es el output de esta función, pero es la entrada de la siguiente función, que es ACEP SBO. Bien, so here he's explaining that it throws back like the 6 objects which allow later to be able to discriminate between those texts that were able to be processed and those that weren't able to be processed. And on the basis of this, then they are able to go into the SBO, which is the ultimate object. Me estaba adelantando porque esta función, que ahora está separada, antes era parte de la función ACEP SBO, la separamos para que no se sobrecargue, porque se me implicaban muchos pasos de código y podía generar una demora importante en el procesamiento de los datos, así que tomamos la decisión de pasar de una función a 2. Y creamos esta, que es la primera función para tagueado, para etiquetado. So basically they separated the tagging from the SBO because otherwise it would take a very long time, and it would be like too much for the software to be able to process it in time, let's say. Bien, finalmente la función que nos permite hacer el análisis, aparte de semántico, el análisis sintáctico, se basa en un modelo desarrollado por el paquete R-Syntax, que permite, a partir de la columna de relaciones de dependencia sintáctica, poder anotar y extraer los triplets. En este caso, la función tiene valores por defecto, pero permite agregar o quitar relaciones, ¿no? Relaciones para el sujeto, relaciones para escalar, digamos, para escalar el verbo, y relaciones para escalar el objeto. Y también la profundidad de la búsqueda, si nos va a devolver más o menos palabras, hijas, nietas de la palabra inicial, que en general es el verbo que está etiquetado como root. Bien, ¿qué devuelve esta función? Perdón. No, sí, seguí si querés. ¿Qué devuelve esta función? Bueno, también devuelve distintos objetos, es una lista con distintos objetos. Primero devuelve la anotación, que es similar a la anterior, pero con un etiquetado distinto que cambia el nombre de la columna y también cambia algunas expresiones, que es producto del uso de esta librería R-Syntax. Sobre todo establece varias columnas que permiten la reconstrucción a posteriori, que acá no se ven, pero son estas columnas. Y después devuelve un objeto donde tenemos los eventos, los triplets todos juntos. Tenemos el sujeto, tenemos el verbo principal, el objeto, también reconstruye sujeto y predicado.
verbo principal y lema para ese verbo principal. Después devuelve un data frame un poco más acotado, acá se puede ver mejor, con los eventos, el sujeto del evento, el verbo del evento y el objeto del evento. Acá trabajamos otra vez con la primera, son todas derivaciones de la primera, del primer data frame. Acá profundizamos el análisis de sujeto y predicado, viendo cuáles son los verbos auxiliares que están asociados, la conjugación del verbo, las entidades que aparecen en esa oración, y los sustantivos que acompañan al sujeto, dentro de la parte del sujeto de la estructura sintáctica. Después aparecen los lemas, con una frecuencia de cuáles son los más usados dentro del corpus, y esto que me había adelantado, que es importante, podemos ver la cantidad de notas de esas cantidad de títulos de esos 118 que no lograron ser procesados por esta función. Que la idea es a posteriori poder hacer un procesamiento específico para estas oraciones que en general tienen la característica de no tener un verbo, como pasa en este caso. Okay, so this is finally the function that allows them to do the semantic and syntactic analysis specifically based on a model of our syntax. And well, this allows from the basis of, to be able to extract the subject verb object. It allows to add or remove things in relation to the subject, the verb, and the object as well. I mean, there's some default things that are already included, but one can edit, can remove or add things if needed. Can also control the depth of the search, depending if we want more or less words connected to the original word. And the things that this function shows have to do with, well, different objects that Agustín was showing and mentioning, but notation, it's similar to the previous chart table that he showed, but the names of the columns and expressions are slightly different. This has to do with the use of our syntax, and it establishes several columns that will allow for post reconstruction. It will give us or show us the object where we have the events, the triplets all together, the subject, the root, subject and predicate in relation to, okay, those syntactic elements, main verb, lemma. There's also a more like narrow data frame with events connected to the subject, the verb, and there's also something else, I think, lower in the chart, that they deepen on subject and predicate, auxiliary verbs, the conjugation of the verb, the entities and nouns connected with the subject. And he was mentioning that the lemmas appear with the ratio of the frequency, so how many times were they used within the corpus, and also the number of titles that were not successfully analyzed. And what they want to do in the future is to be able to create a specific processing function, so that those sentences that have no verb, for example, the one that is highlighted here, can be successfully analyzed. Gracias, Marlene. Bien, y después es, bueno, más allá de lograr la codificación, que nos permite hacer un trabajo más tradicional, haciendo una frecuencia de sujetos, reclasificando sujetos, haciendo una frecuencia de acciones y reclasificando esas acciones, agrupando y desagrupando, y también del objeto. La idea era poder mostrar qué otro tipo de análisis se puede hacer, no necesariamente con gráficos de barra, de líneas, de torta o lo que sea, sino con algunos grafos que permitan ver la relación
de estas acciones. Acá cada punto es una entidad, puede ser sujeto u objeto, y cada flecha que es direccionada es una relación. En este caso se ve muy chiquito, pero acá dice reclamó, SIMAPE reclamó salario, SUPA reclamó a la CAIPA, que es la Cámara Empresarial, y así podemos ir viendo las distintas acciones y relaciones que establecen entre las distintas entidades u objetos. En este caso el salario acá también aparece como un objeto, ¿no? Okay, so what Agustín is showing here is one of the ways in which we can visualize the SVO triplets, and the ones that are in black are entities, and there's arrows among them connecting them, and you cannot really see it here, but they have verbs which show the relationship between one entity and the other one, to show exactly, okay, how they are connected, yeah, or how they may be grouped. And yeah, basically showing and establishing the connections among the subjects, the objects, and which verbs are associated with those subjects and objects. Otra posibilidad de visualización es el diagrama de flujo de Sankey, que permite también ordenar de esta forma a los sujetos, los verbos y los objetos de cada uno de los triplets, y nos permite ver de otra forma las relaciones entre estas tres dimensiones, y también en este caso son visualizaciones sobre unos triplets bien determinados a partir de la selección de estas 6 organizaciones, de las cuales quedaron 5, porque una no registró triplets, ¿no? Que es el Zhou. Entonces, okay, so this, oh, sorry. This is another way of visualizing, so a Sankey diagram. And, well, he was saying that it allows to order the subjects and the objects of each triplet, and it allows us a different way of seeing the relationship between the SVO and, well, one of the 6 organizations that they had been focusing on was not able to be analyzed. But so this is on the basis of 5 out of those 6, and how the objects and the subjects and the verbs connect with each other. La sexta organización está como objeto, que es esta que está acá, que aparece como objeto porque lo que dice el título, que si lo seguimos viendo por acá, ¿no? Es que una de las 5 organizaciones que está como sujeto logró incorporar al Zhou en sus reclamos. Entonces, por eso quedó esa sexta organización que estábamos buscando. Aparte de tener pocas menciones, la única que aparece tiene que ver con ser el objeto de una acción de las 5 que quedaron como sujeto. So the final organization appears as an object because it's connected to another organization. So that's why it doesn't appear as a subject, it appears as an object. And what Agustín was also mentioning has to do with how thick the lines are. That shows the ratio of how much they appear. So the thicker the line, the more the word has appeared in the art, like the mentioning of that word in particular. Finalmente, similar a lo que mostró Roberto, nada más que sin el uso de Google Maps, sino con otra aplicación que es OpenStreetMap, que permite también la interacción con mapas online y que son interactivos, para la redundancia. También se pueden hacer mapas de calor y todo lo mismo que se puede hacer con Google Maps. En este caso es solo una muestra de cómo, a partir de la geolocalización, porque no solamente identifica
la función no solamente de post-tag y posteriormente el procesamiento con ACEP, SBO, no solamente identifica las localizaciones, sino que con una función de TD-geocoder, que es una librería específica de R, podemos sacar latitud y longitud de cada una de esas localizaciones. Y con esa longitud y latitud podemos mapear estos puntos. En este caso, las 3 visualizaciones todavía están por fuera de ACEP. La idea es incorporar estas librerías como parte, librerías anidadas en ACEP, y que la visualización se pueda hacer directamente con el uso de funciones de visualización de ACEP. Por ahora son usos de librerías que están por fuera de ACEP. Okay, so Agustín here is showing something similar to what Roberto showed, but not through Google Maps, but rather through OpenStreetMap, which allows for the interaction with interactive online maps. They can also do heat maps, like Roberto showed, but this is just a way of showing what can be done, because the post tag not only identifies the locations, but with a specific function, they can derive the latitude and longitude. So, and they can map the points in the map. Some of the things that Agustín was mentioning are still like outside of the ACEP, which is what they are developing. But the idea is to be able to incorporate them so that they are part of the whole of what they are working on and make the whole processing much easier and smoother. ¿Cuáles son los problemas algunos de los problemas que detectamos? El sesgo algorítmico, vinculados a que hay una primacía de modelos digamos, entrenados en lengua inglesa. No es que no haya modelos en español, de hecho los estamos usando en castellano, sino que esos modelos en términos de bytes son mucho más pequeños, ¿no? Son modelos que fueron entrenados con set de datos etiquetados mucho más pequeños. Entonces, el grado de precisión es menor. Y ahí se nota ese sesgo algorítmico, que está más centrado en los lenguajes no más hablados necesariamente. El español es el tercero más hablado y uno de los más usados para el desarrollo de código. Sin embargo, está muy por detrás en el desarrollo de modelos algorítmicos para el procesamiento del lenguaje natural en español. Como uno de los sesgos. Otro de los sesgos vinculado a la lematización es el sesgo de género, donde la lematización, aparte de pasar del plural al singular, pasa del femenino al masculino. Esos son sesgos controlables en el sentido que podemos después reetiquetar en función de incorporar lenguaje inclusivo. No es un problema en sí mismo, pero sí es un sesgo que aparece en estos modelos. Después están las estructuras muy simples, donde no aparece el verbo, que es el ejemplo que puse, y también están las oraciones muy complejas, donde hay una o más oraciones subordinadas. Y eso complejiza el análisis. Yeah, so what Agustín was basically saying is what you see here, this idea that there's the primacy of English language models over other possibilities, and so they are more developed and they work better than the ones that, in this case, we might need in Spanish, for example. So he's talking about this bias of English as the language that takes the cake, for example. So basically, it's not that they don't exist in other languages, but they are not as either widely used or widely developed. So there's a need for those programs to keep on being worked on and given space, let's say. Also, this idea of the sentences simple structure without verbs, like sometimes there are sentences that don't have a verb. So like Agustín was explaining earlier, they are not able to be successfully analyzed. So it's like we are losing data in the process of not being able to, okay, what can we do with those sentences specifically? And also this idea of the sentences of complete structure or complex structures, that in English, there's a tendency for sentences to be like, the less words they have,
and the more to the point that sentences are in English, the better. That is sort of like a cultural thing. In Spanish, we have a tendency to have very long sentences with a lot of subordination. So those sentences are not successfully analyzed. So again, it's like we are losing, not necessarily losing data, but we are not able to process it in the same way together with everything else. So that sort of like slows down the processing time that we could take advantage of if all of these things could be taken into consideration when developing the softwares and the tools that we use. Gracias, Marlene. Bueno, ¿qué pensamos a futuro? En principio es seguir consolidando las funciones nuevas que estamos desarrollando, pero también incorporar otros enfoques supervisados y sobre todo enfoques no supervisados como, o semi-supervisados como el modelado de tópicos o el modelado de tópicos con semillas, con diccionario de semillas que permiten orientar y etiquetar previamente de qué tema va a hablar cada tópico. Y sobre todo, digamos, los desafíos es tanto para las oraciones que quedan sin clasificar como para mejorar la precisión de clasificación de las oraciones que sí fueron procesadas, es, digamos, incorporar contexto, ¿no? Incorporar contexto no solo semántico y sintáctico, sino también histórico, espacial y morfológico, que permitan mejorar esa predicción que hacen los algoritmos. Por ejemplo, tomando la mención de Roberto de traductor, ¿no? En el caso que aparezca traductor, el problema puede ser que, como están muy de moda los traductores automáticos, no refiera necesariamente a una persona humana, y sí refiera a un algoritmo, a una aplicación que, como Google Traductor o como Ripple, ese es un traductor automático. Entonces, ahí el contexto y la morfología puede servir en el sentido de que si dice traductora, no se refieren a los traductores automáticos o computacionales en femenino. Ese contexto puede ayudar a una mejor precisión y lo mismo, poder contextualizar el corpus en el tema principal, el momento histórico en que fue producido ese texto y el lugar. Por ejemplo, para Mar del Plata, algo común que pasa con los algoritmos, porque tenemos un intendente que lleva por apellido Montenegro, es que los algoritmos de entidad, en su no siempre, porque como suman contexto a veces aciertan, pero en un 70% yerran, en un 70% erran, y clasifican Montenegro como localización, y no como persona. Entonces, incorporar, más allá de que puedan ir mejorando los algoritmos preentrenados, mejorar con la suma de contexto la precisión del etiquetado y del análisis a posteriori en el marco de ACEP. Okay, so the idea for the future is that to consolidate the functions that they are testing out and developing, and to incorporate other supervised and semi-supervised and non-supervised approaches. For example, the modeling of topics with seeds, to be able to orient, and previously the tagging related to each topic, especially for those sentences that end up not being classified or not being able to be analyzed, to be able to better, to make the classifications more accurate and better. But mainly what he was focusing on was the fact that context, not only semantic and syntactic, but historical context, spatial context, morphological context, those three would help greatly to improve prediction. For example, if we take Roberto's example of translator, because of the algorithms and the words, how they are used nowadays, it would probably associate translator with Google Translate, like an app or a website, and not necessarily a person that is carrying out that action.
But if we had access to, okay, the context and the morphology, if it says traductora, like translator in the feminine in Spanish, the algorithm could be able to identify it as a person and not a thing that does like the website Google Translate. And something that Agustín was also mentioning is that in Mar del Plata, we have our mayor, whose last name tends to be identified as a place and not as a person. So it's like we are lacking in those aspects of, okay, Montenegro is our mayor, he's not a place, even though his last name is like the one of a place. But generally it's always mistagged. So the idea is to be able to incorporate context specifically, or further the tag of context, to be able to include other aspects and let's say improve the accuracy of the tagging system and the analysis afterwards. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Abrimos el espacio para preguntas, comentarios. If you want, you can send me questions through the chat and I can translate them, or pueden mandar preguntas al chat, lo que quieran. Yo tengo algunas para Roberto y Agustín, que son, bueno, no sé, anoté acá, pero me anoto, no sé, si se quiere anotar otro primero, otro. Si querés decirlas, Agustín, y cualquier cosa, el resto va sumando. Y voy animando a que otros se animen, ¿no? Un poco estimulando. Sí. Claro. Bueno, gracias Roberto y Agustín. Es muy... en castellano la palabra excitante no queda bien, pero en inglés sí, es exciting your exposition. En Spanish no, exciting is not. Emocionante, diríamos. Emocionante, sí, es emocionante. Es estimulante, es muy estimulante para trabajar. La exposición del MP Suite. Y mis preguntas son respecto a mis intereses, que tienen que ver con el SVO, la estructura de SVO. Eso es lo que tengo en la cabeza y voy a hacer preguntas, pero estuve anotando un poco los datos de la presentación y claro, uno de los problemas de la extracción automática que tenemos es con los verbos. Hay muchos verbos auxiliares que no tienen sentido para construir la acción. Entonces lo que pude ver en tu exposición es que se usa el diccionario, los diccionarios, se usa un diccionario de acción social. Entonces eso permite filtrar los verbos, ¿no? Para que tenga más sentido los verbos que se extraen automáticamente. ¿Querés que le vaya traduciendo a Roberto? Sí. Okay. So basically what he was saying regarding the SVO extraction is related in connection with the problem that we have with auxiliary verbs that sometimes don't really contribute to the formation of the action itself. And he was also mentioning this idea of the dictionary specific to social actions that you were mentioning, which allows to filter the verbs so that they make more sense. For of course, like if we know exactly what we're looking for and we have that dictionary that focuses on social actions, it will be more effective to filter those verbs that have nothing to do, that are extracted automatically. Pero la pregunta sería, a la hora de cuánto queda con ese filtro, con ese diccionario de acción social propiamente dicha, o cuánto queda de verbos que en sí mismo todavía no indican
una acción con sentido, digamos. ¿Cuánto hay que seguir trabajando para que esa acción, para que ese verbo tenga sentido como acción? Quiero decir, traté de anotar, pero, por ejemplo, sí, no pude anotar en la exposición, pero hay verbos que en sí mismos no, have, por ejemplo, claro, ha sido filtrado, seguramente como ha sido dejado de lado, pero ¿cuánto queda todavía en términos sustantivos de verbos que pueden ser trabajados como acción o todavía no tienen sentido, ¿no? Eso es me interesa el paquete. So Agustín wonders, after the filter with the dictionary, how much work is left to do if the dictionary is sufficient enough to be able to filter specifically what we are looking for, or if there's any leftover work that we have to do manually to be able to, okay, identify those verbs that still don't really contribute to the action itself, or that are not like the main verbs, and regarding as well like the social action specifically. So he wants to know if after that filtering with the dictionary, if you still have to go in and manually remove more things, or if the processing is more than enough to be able to leave you with specifically what you are looking for. Yes, Agustín, I understood even your comment about the use of the adjective exciting. Having given talks in Italy using Italian, someone would always come after my talk and say, well, in Italian, exciting or excited means sexually excited. You may want to use a different adjective. And it's probably the same in Spanish, right? Yes. So I have learned to, so my friend Nello Cristianini is a professor of computer science, data mining, and artificial intelligence at Bristol University in the UK, one of the leading, with a strong interest in social issues using NLP tools. And he says, well, if I am analyzing millions of documents, I don't care about that 10%, 20% that is inaccurate. Who cares? You know, I have nearly all the data available. Of course, if you do small scale projects like on lynching, it does matter whether who is lynched is Roberto Franzosi or John Miller. You know, that the name of the individual that is correctly identified. These algorithms have all sorts of problems. Let's start with the parser. Let me share screen for a second, and I show you a document that is normally used, that it's a document that I use all the time, that is part of the NLP suite, is the lib, and is the sample data, and it's the three little pigs, the story of the three little pigs, right? I always use this one to test anything. So here is the sentence, the first sentence. There was an old sow with three little pigs, and as she had not enough to keep them, she sent them out to seek their fortune. If you run the sentence through Stanford Core NLP, it gets it completely wrong, completely. Why? Because sow is a very old-fashioned word for female pig. And it's so old-fashioned that Stanford Core NLP interprets it as a verb. So to sow, right? To sow corn, to sow flowers. And once you get that wrong, the whole sentence is completely wrong. And how would you know that?
Yeah, if is the fundamental verb. So there are serious problems. So that is one thing, that the basic parser or annotators may get it wrong. And every time I look at something that is supposed to be 97% accurate, I find errors. And I say, God. So the students, so for instance, Agustín was talking about SPACY, right? And using SPACY as opposed to Stanford Core NLP. So one of the assignments that I give students is on the comparative output of SPACY, Stanza, and Stanford Core NLP. Stanford Core NLP is the slowest in processing documents. SPACY is the fastest. And supposedly it has the same level of accuracy of the other two. Students found that Stanford Core NLP was by far the most accurate of the three of them. They also liked Stanford Core NLP better when it came to NER annotators. That is, the named entity recognition Stanford Core NLP has 24 tags. SPACY has just a handful of tags, and so does Stanza. So they don't have as many NER annotators. But if you're just interested in person, location, time, then it's okay. You don't need all the other stuff, right? Okay, Roberto, may I interrupt so that I can? Sure. Yeah. Okay, so basically, yeah, he was saying that, of course, if you're working, perdón, chicos, si trabajan con 1 millar de documentos, bueno, alguna que otra cosa que esté mal no va a importar. Le estaba comentando que tiene un amigo en Bristol que le decía, bueno, trabajo con 1 millón de documentos y tengo un 10% o 20% que me sale mal, bueno, ¿qué me importa? Me alcanza con todo lo otro, me sirve. Pero bueno, si uno trabaja con, por ahí, proyectos más chiquitos, sí, ahí en ese sentido va a ser más importante la precisión con la cual el programa me tira lo que yo estoy buscando. Él decía que los algoritmos lamentablemente tienen problemas, y él lo mostraba con el principio de los 3 chanchitos, que es Zhou, como se le decía antes al chancho femenino. El algoritmo, como es inglés medio viejo ya, no lo reconoce y lo identifica como verbo, y de ahí ya todo mal el resto del SVO, del SVO. Entonces, nada, es como que tiene problemas el algoritmo, lamentablemente. Pero bueno, ahí estaba comentando que a sus alumnos les da un trabajo práctico en el cual tienen que comparar SPACY, Stanza y el Stanford NLP, que el Stanford es el más lento y el SPACY es el más rápido. Supuestamente tienen el mismo nivel de eficacia a la hora de, identificar, pero bueno, sus estudiantes dicen que les gusta más el Stanford y el NR Annotator, pero que bueno, dependiendo de lo que uno esté buscando, si por ahí a mí me importa persona, lugar, tiempo, cosas como poquitas, se puede usar alguno de los otros annotators que tienen menos etiquetas, pero por ahí tienen, no sé, mayor nivel de eficacia. Pero que bueno, que lamentablemente el algoritmo tiene errores y son cosas que de a poco van a tener que ir por ahí ajustando o modificando. Okay, Roberto, you can go. Right. Yeah, that is exactly it. Another type of error that, so we use either nominatim, which is based on OpenStreetMap, or Google, right? Students do not like to use Google to map things because you have to give them your credit card. Google doesn't charge you ever, but in order to get the API key to allow, you need to give them the credit card, and students are very leery about giving that. So we use nominatim, which is fine, right? It's probably just as good.
If I Bueno. work, I just finished, it's just a Okay, second. okay. If I work on Georgia lynchings, there are 2 cities in Georgia, Rome and Athens, which have several lynchings. And those are always mapped in Italy and in Greece. And, you know, so you can say, I restricted to Georgia, but then if you restrict it to Georgia and something happens outside of Georgia, then you lose it. So that's another step in which you can make errors. And all the way there are errors, and I'll come back to the SVO in 1 second. Marlene. Okay. Bueno, y está hablando del tema del mapeo, que Google pide el número de la tarjeta de crédito y que los estudiantes no quieren saber nada con eso porque yo tampoco tengo que poner la tarjeta de crédito, sospechoso. Pero bueno, él decía que hay 2 ciudades en Georgia que se llaman Roma y Atenas, y tipo, los mapea en Italia, y él decía que si uno lo restringe a Georgia específicamente, después si algo pasó por fuera de eso, se pierde. Entonces es como, bueno, ¿qué opción elijo? ¿Me quedo con Georgia solamente o dejo que mapee mal? Entonces, bueno, ahí hay otro problema más a la hora de usar el programa. As for SVO, we use a linear rule-based approach, and it works well for English, but it may not work so well for other languages. And despite the fact that 3 of my collaborators, my co-author, former students of mine, are Chinese, the SVO for Chinese does not work. So it is now at Duke, the student, he said, just give me the time after the exam. He's a graduate student at Duke, and after the 18th of December, I'll go back to the algorithm and see whether I can, 1, make it available for Chinese, 2, whether I can improve over the rule-based approach and take a more sophisticated approach. And yeah, Marlene. Ok. Bueno, ahí está hablando que en cuanto al SVO usan un enfoque basado en... hold on. You said linear-based approach? Yeah, linear. Lineal, Yeah, ok, yeah. de línea. Bastante lineal. Entonces, para el inglés funciona, pero para otros idiomas no, y ahí estaba dando el ejemplo de que tiene un estudiante, que sus coautores del paper son chinos, y bueno, que el SVO para el chino no funciona para nada, que bueno, es lo que estaba diciendo Agustín en su presentación, el tema del algoritmo en inglés, y ¿cómo era? Me sale en inglés la palabra, el bias, el sesgo del algoritmo exclusivamente en inglés, que bueno, para otros idiomas no funciona tan bien. Pero bueno, uno de sus estudiantes le decía que le diera tiempo pronto para intentar mejorarlo para el chino y para también mejorar ese tema de la linealidad del approach que están usando. Yeah, and I mean, and Agustín Nieto correctly pointed out how the language, you know, Spanish or Italian have a far more complex sentence construction than English. In English, the expression is, if it's over 21 words, cut. But I remember 3 or 4 years ago reading the application to graduate school of a former student of mine in Italy, this woman I had met giving talks at Trento, and she sent me her application for an English graduate school. And I said to her, oh my God, you have sentences that go on for 5 lines. After 20 words, cut. And I remember what she said to me, oh my God, Roberto, that is like childlike writing, you know?
And I was struck by it because I haven't dealt with Italian. I don't write in Italian. And I was struck by it. And I said, I know, it's completely different language structure. So these parsers have a much harder time, as Agustín pointed out. The more complex the sentence becomes, and they get lost, you know. So yeah, there are a lot of problems. I use WordNet. I have seen scholars using, instead of WordNet, using PostTag. So I want to take all the nouns and that are person. But as we saw, we would lose nearly all of the improper nouns involved in the study of lynching, which I get all of them by using WordNet. So, and I don't know how the Spanish WordNet, you know, in multi-WordNet function. And one final point, Agustín Santella, is the more sophisticated these algorithms become, like BERT, for instance. We have now realized that half of the students in the class, after we introduced BERT about a month ago, and you had the same problem, that nothing was working anymore. The reason being that BERT uses TensorFlow. And if you have an Apple computer with an M1 or an M2 chip, it will give you all sorts of errors. And I was joking with the students, I don't know whether Google that developed BERT is trying to sabotage Apple that developed Mac, or whether Apple with Mac is trying to sabotage Google by not having BERT work. And and to get an Apple M1, M2 machine to work with BERT has been quite a struggle. Now they are all back in business. And a friend of mine who is a researcher at IBM, computer scientist, sent me also a link that TensorFlow has put out for it to work with an M1 or an M2 chip with Apple. So there are all sorts of problems, yeah. Bueno, ahí Roberto estaba haciendo referencia al tema de que, bueno, italiano, español, idiomas que vienen del latín, tienen una tendencia a tener unas estructuras sintácticas más complejas, todos lo sabemos cómo hablamos en español. En particular, yo que soy el profesorado de inglés, tenemos problemas y todo el tiempo nos dicen como, muchas palabras, tipo, cortá, cortá, cortá. Ese es el ejemplo que él también estaba dando, que una alumna de él le mandó una carta aplicando a una institución, y él decía, uy, tenés unas oraciones de 5 líneas. Y cuando él le decía que cortara esas oraciones, ella se reía y le decía como que, pero así escriben los nenes. Pero bueno, son diferencias culturales que tenemos entre lo que se pide en inglés y la manera que ellos tienen de ser como más directos, y nosotros que por ahí que somos un poquito más venimos y todo así. Pero bueno, sí, los parsers tienen más dificultades analizando operaciones cada vez más complejas, se pierden. Y bueno, Roberto usa WordNet, PostTag, pero para él se perdería todo el tema de los sustantivos impropios que contribuyen al análisis de lo que él quiere hacer si restringiera la búsqueda un montón. Pero bueno, también estaba hablando de que el tema del BERT, de ese algoritmo, como que no funcionaba con ciertos modelos de computadora de Apple, y como que eso también deriva en problemas, esto de que la tecnología avanza y hay ciertas cosas que se vuelven obsoletas, que a veces es todo un complot y un sabotaje entre las mismas compañías para intentar, bueno, andar y comprar el celular más nuevo porque si no yo no funciono, y el capitalismo, como sabemos. Pero bueno, básicamente hay problemas de todo tipo que hay que ir arreglando de a poco. But going back just very quickly, and then I pass the word to Agustín,
going back to the question of using dictionaries. So if I realized it last week when I was rerunning the algorithm to prepare for the presentation, I realized that in the network graph, mob was not there. How can you have a lynching if there is no mob, right? And then I was trying to figure out, does the SVO not include mob? But mob was there. It was one of the things that one of the subject and verb object, mob was there. And then I realized that using the WordNet algorithm for filtering subjects as social actor, mob was not in the list of some 70,000 words. So then I added mob and everything was fine, right? So the use of dictionaries is always problematic, but if you have tens of thousands of nouns, you need to have a way to realize these are the ones that I am interested in. I'm not interested in table, and so it's a constant balance between automatic approaches and approaches that would require some close reading, knowing your topic. The students who found out that Stanford Core NLP performs better, they do it by sampling maybe tens of sentences and realizes that Stanford Core NLP performs better. The big shock was that BERT, and we use Hugging Face Roberta, which is probably the best, sentiment analysis BERT was performing more poorly than Stanford Core NLP. And I was shocked because it had been sold to me as the state of the art of sentiment analysis. And all the students said, nah, it didn't do very well. So. Okay. Bueno, se dio cuenta preparando la presentación la semana pasada que mob no estaba incluido en el network graph, en el gráfico con todas las líneas, y se dio cuenta que era porque no estaba en el diccionario. Entonces él manualmente tuvo que poner en el diccionario la palabra mob para que después saliera en lo que era el gráfico. Entonces también que los diccionarios son problemáticos y que bueno, hay que encontrar ese balance entre lo que se hace de manera automática y lo que se hace más de manera manual y de lectura más de cerca para poder encontrar efectivamente lo que uno está buscando. Ok, hay algunas preguntas en el chat. Sí. ¿Querés leerlas vos directamente? Dale. Yo las leo en castellano. Las traduzco para quienes... So this is a question for Agustín. They are asking about files RDS with the repositories of La Nación y La Capital, which are the newspapers that Agustín was talking about. And they are asking about the software that we can use to open those files or work with those files, and if the software has any version for Linux. So alternatives to Microsoft, basically. Así que, Agustín, vos podés responder y yo voy a ir después haciendo la traducción. En relación a las bases de datos, el formato que tienen, la extensión RDS es una extensión de R, y por ende el software, por lógica para abrirlos y trabajar, es R. No es que no se pueda hacer desde Python, pero es una interfase más, ¿no? una mediación más. Lo mismo al revés. En este caso lo conveniente es abrirlo desde R y transformarlo en el formato que les plazca. Separado por comas, Excel, SPSS, lo que quieran. Se puede transformar rápidamente. Y después el software, tanto R como las librerías, se pueden instalar en Linux, ¿sí? Sin problema. Okay, so Agustín just mentioned that what he was showing can be open, the software can be installed in Linux.
and that the databases can be opened and they can be transformed into a different file name, but that everything should work just fine. And then there's another question regarding the tools that can be recommended for the digitalization of documents on the basis of images, and regarding techniques for the elaboration of dictionaries. So maybe this is for you, Roberto. So there are various ways of converting PDF files into TXT file. Perhaps the very best, but incredibly complicated, it's PyTesseract. Let me put it on chat. They were asking on the basis of images, so like JPJ or PNG instead of PDF. Like if I have an image, how can I convert that into a document? I don't know, but if you search, because it's not a problem that I face, so if you search on the web for convert image file to TXT file, you will find something there for sure. Yeah, porque yo sé que si yo tengo el archivo de la imagen puedo mandar a imprimir, pero imprimirlo a PDF y después tendría que transformar el PDF al TXT. Sería como 3 pasos que tendría que hacer. Yeah. So you were saying that PDF to TXT is PyTesseract. PyTesseract is the very best. There are other ones that are fairly simple. One of the problems with newspaper articles, in the type of articles that I have are image files or PDF files, and they are in columns, right? And the quality of this old 19th century newspaper is very poor. So what we ended up having to do was to type all of them using tens of students over the years. So these 4,000 newspaper articles have been transcribed manually by students. Yeah, it's because the technology was either you have very, very expensive programs and not even Emory University has them. And the ones that they have are very, very good, but the quality of the output, even with that level of sophisticated programs in the digital center at Emory, was not able to convert correctly. And so at that point, you might as well type the whole thing. Yeah. Yeah. Bueno, Roberto estaba comentando que ellos lo que tuvieron que terminar haciendo es que los estudiantes lo tipearan a mano porque la calidad del material con el que trabajaban y el hecho de que estaban en columnas hacían todo el proceso bastante más complicado. Así que miles de estudiantes tipeando. Yeah. But if you do not work with old documents, most API, that is most programs that allow you to access newspaper, and if you're looking at the last 10 years, using, you know, like a web scraper, like Beautiful Soup or something like that, the Python program that most people will use. So my students will download stuff from the New York Times or the Washington Post or CNN using Beautiful Soup and converting them to text, and they come out just fine. How do you type that program that you were mentioning? Oh, Beautiful? like beauty. Oh, sorry. Sorry. Yeah. So that we have the name. It is a package. Ahí Roberto estaba diciendo que si uno no trabaja con documentos muy viejos, la gran mayoría de programas, hay programas que permiten acceder. It's a Python Beautiful package, Soup. and you can submit either, I want these words only in the title,
or I want to download every newspaper article that has these words, either or both, in the title and the text. De texto. Yeah. Bien, entonces permite especificar si yo quiero, bueno, solamente en el título o en el título y en el cuerpo del documento. And you probably can find on the web many instances of beautiful soup. It's some pre-canned algorithms that you can then modify for your particular newspaper. The trouble is that every website has a different structure, the way they're organized, and then you need to modify Beautiful Soup for that specific website. Pero bueno, lo que está diciendo es que se puede ir ajustando a las necesidades, pero bueno, después hay que ir también viendo la estructura de los diarios online para ver, bueno, qué formato y estructuras tienen. How did you download your articles, Agustín, Nieto? How did you use Beautiful Soup or some other package? Sí, ¿Qué usaste para descargar? Hay una librería de R que se llama RBest que se basa en la arquitectura de Beautiful Soup. Es la misma arquitectura, nada más que adaptada a R. Y bueno, es exactamente lo mismo, se usa de forma muy similar. Did you get that, Roberto? Yes, no, I understood. Yeah, they use R. It's very interesting because working with computer scientists, I have realized that they don't know R, right? They don't use R. But data scientists and social scientists know R, but they don't know how to program. They don't know Python or Java. By and large, now they are moving toward using Python in particular if they do NLP. If they do natural language processing, many of the new packages are in Python as opposed to Java. So Stanford Core NLP is written in Java, but Spacey and Stanza and many of the other packages and Jansim are in Python, or a version of Python like Spacey is in CPython, which is a very fast type of Python. Bueno, ahí está hablando que muchos de los NLP generalmente son en Python. El Stanford Core NLP está en Java y el resto están en Python. And there was another question regarding the techniques for the elaboration of the dictionaries. Ahí, bueno, ya Roberto planteó que hay diccionarios ya normalizados, y después, en nuestro caso, el diccionario que mostramos intenta recuperar voces nativas contextualizadas en el universo espacial y temporal en el cual estamos extrayendo esas noticias. O sea que hay un pivoteo ahí, hay una ida y vuelta entre la lectura atenta y la lectura distante, ¿no? Nosotros nos basamos en un texto de hace un par de años que plantea que no hay un único enfoque para trabajar de esta forma, más allá de los saltos de pivoteo entre la lectura cercana y la lectura lejana, distante, sino que hay los distintos enfoques. El de diccionario es un enfoque más inductivo y más deductivo, y el de no supervisado más inductivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el planteo es que es necesario utilizar todos los enfoques: el de diccionario, el supervisado y el no supervisado o semi-supervisado. Y en ese sentido, el del diccionario implica una definición previa, ¿no? de qué elementos vamos a incorporar y cuáles no, vinculados al contexto, pero también vinculados a nuestra perspectiva teórica, conceptual. Y en función de eso hay que operacionalizarlo, porque si a nosotros nos interesa
la cuestión, la temática de afrodescendencias, probablemente en los medios de comunicación no aparezca con ese término. Entonces, nuestra dimensión conceptual está, pero la tenemos que operacionalizar para poder atrapar con ese diccionario todo lo que refiera a afrodescendencia, por ejemplo. Lo mismo pasa con las distintas formas de lucha, de protesta. Adding to Agustín thoughts on dictionaries, if you have a restricted domain, meaning you are dealing with a set of documents about a specific thing, like strikes or lynching, then the number of distinct words, that is, words that are repeated and that are significant, will not be very large, right? You will have a lot of words, obviously, you may have millions of words, but the distinct words, and particularly the most frequent words, will be very minimal. Then you can construct dictionaries of your own for a restricted domain. The problem, though, is that as Agustín showed, and then as Agustín Santella mentioned, so that I could understand why this was a problem, is parar. It's a fundamental word if you study strike or conflict, but this algorithm interpreted as a what was it? A pronoun? A verb. Or a verb. Right? No, sorry. No. As a preposition. As a preposition, yeah. They interpret it as a preposition. So using dictionaries will run into that problem, that it will then, so there are these types of algorithm. Let me put them here. A new Bader hedonometer. These are dictionary-based approaches to sentiment analysis. So they have a dictionary. Each dictionary is given a value. But my example is, so the verb kill is obviously very low in sentiment, right? The trouble is that if you are in a spelling bee, or if you are in a rhetorical argument with the group, and you say, oh, I killed this argument, that's a very positive thing. You basically won the argument. So they cannot, dictionary-based approaches cannot figure out context. And all the other one that I mentioned, like Spacey, Stanza, Stanford, Core NLP, all use neural network approaches that are based on the sentence. So they can figure out what is going on. And one more example, Bert word to back, as opposed to Jensim word to back. So Bert takes the context of a word considers the context of a word when trying to put the words into a semantic space and turn them into a vector. So let's say we had a wonderful picnic, my girlfriend and I, or my boyfriend and I, on the riverbank. So the word bank refers to a river. But then you could say, oh, today I went to the bank to get some money, some cash that I needed.
this is a completely different context, completely different meaning of it's like kill an argument and kill a human being, right? So Bert uses context and can figure out different meaning of the same word, like bank. Jensen doesn't do that. So that wherever bank occurs, on a river bank or on a building bank, you get the same thing and the same distance from another word. So, okay. Yeah. Roberto, can I interrupt you? Yeah, please. Ok, bueno, Roberto estaba diciendo que si uno tiene un dominio restringido, bueno, y estamos lidiando con un determinado número de documentos, es una cosa. La cantidad de palabras distintivas repetidas no va a ser muy grande. Sí vamos a tener un montón de palabras, pero bueno, las que estamos buscando va a ser bastante como menor en comparación a si estamos trabajando con muchísimos documentos. Entonces se puede construir un diccionario con un dominio restringido. El problema es que ambos Agustines decían hoy el tema de el parar, esa palabra que es muy, por un lado, muy apegada o conectada a un contexto específico, y esto de que lo interpreta como una preposición. Hablaba, por ejemplo, de unos diccionarios basados en enfoques del análisis del sentimiento, que bueno, kill, matar, es una cosa en relación a, por ejemplo, el linchamiento. Pero si yo lo uso de manera más coloquial, con una connotación más positiva, bueno, ahí va a cambiar. Pero algunos diccionarios no pueden identificar el contexto, y esto es algo que meto un poco acá mi pata de profe de inglés, nos pasa un montón cuando enseñamos idioma. Tenemos oraciones sueltas, que por ejemplo yo le digo a mis alumnos, piensen en el contexto. Gramaticalmente me pueden poner algo que está perfectamente bien, que capaz yo no había pensado en eso. Pero como el idioma es algo tan conectado a los seres humanos y a los contextos en el cual el idioma se produce, que es complicado utilizar cosas automatizadas, computadora, que no tienen concepción de contexto, porque imagino que habría como que poner manualmente todos los significados y todos los contextos en los que pueda aparecer una palabra, y todo el tiempo se están incorporando nuevos significados y nuevas palabras, entonces es todo muy... ¿cómo es? Puede fallar, porque justamente el idioma es algo vivo, entonces todos estos problemas es lo que decía el Roberto del balance entre, bueno, lo automático y lo manual, porque lo automático siempre va a estar, creo yo, un poco más atrás de lo que hacen los seres humanos a la hora de construir y seguir con el avance del idioma y las nuevas cosas que todo el tiempo están surgiendo. Pero bueno, dice que no pueden con el contexto, que si yo digo, I killed this argument, maté esta conversación como algo muy positivo, el algoritmo lo va a interpretar como, mató a alguien, porque no tiene concepción del contexto en el que eso se diría. Y hablaba, por ejemplo, del riverbank, del costado del río, que bueno, río lo entiende, pero banco del lugar donde voy y saco plata, o de qué está hablando. Básicamente eso. Bueno, me parece que no hay más preguntas. Si quieren hacer algún comentario final los expositores, ya podemos ir cerrando. En todo caso, hay temas que pueden continuarse en la sesión siguiente, diría. Si descansamos, y creo que los temas van a ser los generales, van a ser los mismos. Igual volver a agradecer a quienes se conectaron, y especialmente a Roberto, por todo el tiempo que le dedicó a la sesión. Bueno, muchísimas gracias, y entonces nos encontramos en 14 horas, ¿verdad? 14, en una hora. A las 14. A las 14. In 1 hour. I must say I must say that my students coming to present, because we are on vacation, yesterday was Thanksgiving, and they are, Anna Ren is in New York, and she didn't want to present because she's going to see
a play in Manhattan, but she said, "Oh, 12 o'clock, I can do it." And I think Joy is at Walt Disney with her family, and the other one, Carolina, is also in Florida. But they all said that they will be there. But if they're not there, I can present for them, and that's okay. We have been doing this project together. So, all right. Okay. Thank you all. We'll see you in an hour. Hasta luego. Adiós. Chao. Ciao. Gracias.